Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Decía el viejo Vilfredo Pareto, con perdón, que las posiciones políticas de las personas son racionalizaciones de sentimientos instintivos. Los seres humanos, que somos animales, pues tenemos pulsiones de carácter instintivo. Imagínese usted pues, el resentimiento, la agresividad, el egoísmo, etcétera, ¿verdad? Pero como, sin embargo, somos seres racionales, recubrimos todo eso de una derivación, decía él, racional, lo cual está francamente bien, porque aunque es verdad que con frecuencia los seres humanos son peores por sus razones que por sus pasiones, como decía Nicolás de Chamfort, en general, racionalizar las cosas sirven para que después de discutir no te mates. Eso está francamente bien. Bueno, en este camino, seguramente discutible, pero con un evidente fondo de verdad, creo que nadie se ha producido más que la izquierda. La izquierda, desde su origen, fundamentalmente es una cobertura retórica racional de sus posiciones. Seguramente porque ninguna izquierda ha creído nunca en una ley natural, divina o humana, con lo cual tiene que reinventarla permanentemente. Y la figura tópica del izquierdista es el intelectual de izquierdas. Es un tipo que está todo el rato pensando en cómo racionaliza lo que, según Pareto, serían sus instintos. Bueno, se acabó. Se acabó. Hemos entrado en una fase de primitivización galopante de la izquierda, en todas partes, no solo en España. Lo que ha pasado con Charlie Kirk y sobre todo la recepción de ese asesinato en los medios progres de todo Occidente es un indicio evidente. Nunca ha habido una izquierda tan primitiva, ni siquiera en los tiempos más salvajemente revolucionarios, donde todavía funcionaba, en fin, la retórica ideológica y tal. Ahora no hace falta, ahora simplemente es el odio al otro porque existe y no lo camuflan con nada. Esto es muy tremendo porque es muy difícil hacerle frente de otra forma que no sea aquello que hizo Gustavo Bueno una vez en una conferencia, que después de que un tío le pusiera a parir se levantó, le agarró por las solapas y sin decirle nada sencillamente le tuvo así. Y le dice, después de lo que usted me ha dicho, no se me ocurre otra forma de contestarle. Claro, es exactamente eso. Vamos a ver. Hubo una izquierda vieja, que el socialismo real, el marxismo, el leninismo y todas esas cosas, que fracasó estrepitosamente, se hundió su sistema. Hubo después una izquierda blanca, la socialdemócrata, que funcionó muy bien muchos decenios, pero que fracasó porque sus estados del bienestar sencillamente no había forma de pagarlos y se hundió también. Y ha habido una tercera izquierda de los últimos 20 años, que ha sido la izquierda progre que conocemos, rosa, llámele usted, la izquierda de las reivindicaciones de los derechos individuales y de LGTB y la ideología de género y tal, que también ha fracasado. También ha fracasado porque todas sus políticas han sido un auténtico desastre. ¿Qué le queda? Nada, le queda el núcleo, el instinto de lo que decía Pareto. Toda la derivación racional se ha acabado, no lo pueden seguir sosteniendo, así que eligen algún tipo de causa emocionalmente capaz, ¿verdad?, de suscitar la adhesión de las masas, la esgrimen como si fuera un tótem y las masas ciegas lo siguen, sin la menor racionalidad. Y si tú estás enfrente, no puedes decirlo, porque te conviertes en un enemigo que hay que exterminar. Esta primitivización de la izquierda me parece que es uno de los fenómenos más importantes de lo que está ocurriendo en el paisaje ideológico en todo Occidente en los últimos años, pocos años, y creo que hay que subrayarlo. Y además creo que hay que subrayarlo porque nos obliga a pensar cómo reaccionamos los que no estamos ahí, los que vamos a ser señalados, porque, como el otro día dijo Abascal en una frase francamente feliz, no nos llaman, no nos matan porque seamos fascistas, sino que nos llaman fascistas para matarnos. Es que estamos en esa dinámica ya. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Es o no es una buena pregunta? Bueno, pues la respuesta quizá a lo largo de esta noche. Gato de viernes, gato de úsares, en una semana llena de cosas y de cosas muy importantes sobre las que reflexionar. Agárrese bien usted a su asiento porque la noche promete. En el menú de la cantina, estos platos. Bueno, el mundo después de Charlie. Y el mundo después de Charlie Kirk lo que demuestra es que la izquierda es un peligro. Me parece que era anteayer, creo, cuando Trump ha decidido que va a prohibir Antifa como organización, que es difícil prohibirlo porque es una organización, como decir, heteróclita, fragmentaria y no sé qué,
Pero a mí me parece muy interesante subrayar cómo se llama. O sea, Antifa no es una organización que propone nada positivo, solo es una organización que propone machacar al que está en el otro lado. Bueno, ojo al asunto, esto es muy importante, hoy lo veremos con calma. No podíamos dejar de contarlo, sobre todo con la cantidad de ustedes que han empezado a vernos precisamente por nuestra posición sobre este asunto y sobre todo también por la cantidad de gaznápiros que nos llamaron de todo, ¿verdad? Y que no, nosotros teníamos razón. No parafrasearé una vez más a Carlos Esteban. Bruselas impuso la vacuna, lo escribimos así como en los tiempos del... ¿Se acuerda usted que si escribías vacuna con B y con C, los algoritmos estos de Internet te censuraban? Bueno, así que empezamos a escribirlo con B y con K. Bueno, la vacuna COVID se impuso sin datos de seguridad. Y esto solo es el principio. Ahora vamos a empezar, creo que ayer o antes de ayer en el Parlamento Europeo una intervención al respecto, ahora hay que empezar a ver los efectos secundarios en que se han materializado. El exceso de mortalidad, que lo ha habido, un exceso de mortalidad imputado al COVID que en realidad era imputable a la vacuna y otras muchas cosas. Que sí, que lo ha dicho Bruselas. Y ahora, yo sé que no lo haréis, pero en fin, aquí hemos abierto arriba una ventanita para que todos los que nos habéis llamado negacionistas, anticientíficos, fascistas, no sé cuántos, por defender lo que defendíamos, vayáis pasando, besando la mano de, por ejemplo, Javier Horcajo, se me ocurre. En fin, bueno. A ver, tema de temas, yo creo que igual que la semana pasada veíamos el desastre de Alucemas, de una guerra que la mayor parte de los españoles ya ha olvidado, que fue la guerra del Rif, del desastre del 98 ni le cuento. El desastre del 98 ha sido de Unamuno, no tiene nada que ver. El desastre es otra historia. Perdimos Cuba, perdimos Filipinas, perdimos Puerto Rico, perdimos Guam. Bueno, ya sabe usted, ¿se acuerda? El hundimiento del Maine, la sevicia norteamericana, los barcos de madera españoles que heroicamente salieron a luchar contra los barcos de hierro de los americanos. Que no es verdad nada de todo eso. Bueno, hay dentro de las jornadas de Leyenda Negra que organiza Javier Santamarta en El Escorial, la de este mes, es ya mismo, va sobre el desastre del 98. Así que nos vamos a poner las botas hoy con Javier discutiendo sobre este asunto. Yo en mi libro Te voy a contar tu historia, empiezo a fundamentar la tesis de que las teorías de la conspiración, si no son verdad, desde luego están enteramente justificadas, empezando, por ejemplo, por el singular hecho de que, hasta donde yo sé, es la única guerra en la que el vencedor paga indemnizaciones al vencido y no al revés. El gobierno norteamericano soltó un montón de millones de dólares que nadie sabe dónde fueron a parar. Ya ve usted. Y entonces no estaba Coldo, ¿eh? Bueno, y esta semana suscitaba Carlos Esteban un debate interesantísimo, viendo el ejemplo de Cuba, ¿no? Bueno, y si el pueblo no se levanta, y si el pueblo se resigna, y si el pueblo se acostumbra a vivir como un pueblo esclavo, ¿qué? Porque puede pasar. Mire usted todo lo que está pasando en España y mire usted la reacción. Bueno, ya sé que no somos Cuba, aún, pero me parece que sí que vale la pena plantear este asunto. Es decir, en la historia, la insurrección popular suele ser legítima, aunque solo sea porque, como decía Walter Benjamin, mira, empezó citando a Pareto, vamos a ver con la Escuela de Frankfurt, el más digno de ellos, ¿verdad? No, Walter Benjamin, mira. Digo que las revoluciones son el freno de seguridad del género humano, decía. Me parece una frase preciosa para inspirar una revolución conservadora. Bueno, ¿y esto con quién lo vamos a ver? Pues con los usuarios de la cantina, hoy empezando por don Jesús García Conde. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de volver a veros a vosotros y a compartir estas reflexiones con los oyentes. Muy contento de haber leído este libro, de haber cruzado el océano para ir a Paraguay. Mientras leía en el avión 11 horas de ida y de vuelta me contemplan. Este libro estupendo de un autor que quizás los lectores conocerán, que es usted mismo, y que está muy bien. Bueno, con respecto a lo que hemos visto en el vídeo, hay una parte de la juventud que no se resigna, de España que no se resigna. Yo estuve con una parte de esos en León, tratando de ayudar a nuestros compatriotas leoneses para apagar fuegos con el hijo de ese señor. Ciertamente. Que es Carlos Esteban, que no conocía hasta ese momento. Chico majo, ¿verdad?
Sí, está muy bien, es muy majo y está muy bien encauzado. Has hecho un gran trabajo. Y hay una parte que no se resigna, eso está claro. Lo que pasa es que no sé cuántos somos como para hacer frente a la parte que sí, pero en fin. Bueno, y en Paraguay, ¿qué tal? Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que era la del pájaro chogüí. Los guaraníes son de allí, efectivamente. ¿Y qué tal en Paraguay? ¿Qué se está haciendo allí? Bueno, ahí he estado casando a mi sobrino Pablo, no yo, pero sí lo ha hecho un sacerdote, una ceremonia estupenda. Getafe le parecía malo. Getafe le parecía demasiado corto y la costa de la costa marrón se ve que también. Y se fue a Paraguay a casarse con una chica Inés estupenda. Aparte de eso, estuve con algunas de las personas que estuvieron con mi hermano Ignacio cuando cruzó el océano por mor de aquellas cosas que hacía aquí UCD con respecto a los que consideraba involucionistas. Y finalmente di una charla sobre el Valle de los Caídos en la Universidad Católica de Asunción. Es decir, lo que no pude decir en el Valle de los Caídos a final de junio, en una reunión que estábamos todos invitados, lo he podido decir en Asunción, que es que la cruz del Valle de los Caídos es un faro de la hispanidad y al mismo tiempo una luz, que es la representación de la luz de Trento. Por eso, como también con Fernando Paz estuvimos en Bruselas defendiendo aquel sitio donde la civilización, la defensa de la fe católica fue fundamentalmente española. Pero ya decir que el Valle de los Caídos se ha de conservar y que el Valle de los Caídos es una trinchera universal para los católicos, que la tenemos que defender de gentuza como la que ayer puso unas pancartas en favor de un señor de Bildu y tal. Bueno, pues toda España se tiene que levantar y no se tiene que resignar, y la trinchera, hoy por hoy, una de ellas, desde mi punto de vista una más importante, es el Valle de los Caídos. Y otro día contaremos la historia de Mencía Calderón, la madre de Asunción, de todas las patricias criollas de Asunción, que es una historia flipante. La tiene usted en ese libro de La Cruzada del Océano, por ejemplo, entre otros. Jesús García Conde, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto me alegro? Don Fernando Paz, ¿qué tal? Buenas noches. No, si ya va por el laconismo militar de nuestro estilo. Ahí estamos. Cuando el laconismo viene de lacón, que es el otro. Bueno, ¿qué digo? ¿Ya? Sí, no sé bien, no tiene nada más que decir. Andando. Joder, pues yo sí lo voy a contar. O sea, usted no sabe lo que ha sido soportar toda esta semana de gato al agua con los WhatsApps permanentes de Carlos Esteban cada vez que se planteaba la polémica de Israel y Palestina. O sea, porque tengo mucha paciencia y le quiero mucho, pero si no habría sido directamente para decirle, hoy haces el programa tú solo para hablar de eso y nada más. Pero lo vamos a debatir. Teníamos un debate aquí el otro día, Miguel Ángel Quintana Paz y un servidor, ya ve usted, sobre la cosa, y me parece que es una cosa de la que hay que hablar, pero evidentemente no en los términos en los que el gobierno quiere, o sea, eso es absurdo. Pero en ello entraremos. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Perfectamente, por ser un poco más largo que Carlos. Pero tengo que decir que Carlos despliega sus parientes por el mundo, porque yo el fin de semana pasado en cierto evento que tuvo lugar en Madrid, en Vista Alegre, me encontré a dos sobrinos suyos con los que departí animadamente y nos hicimos una foto que oportunamente le envié a su... Fernando y Álvaro. A su correo, vamos, a su teléfono, perdón. Ya decías tú lo del Valle, es que no puedo dejar de comentarlo, ¿no? Las pancartas que aparecieron ayer jueves y tal. Bueno, no es raro que se produzca, entre otras cosas, porque ellos saben, y a tenor de lo que hemos visto al final de la Vuelta Ciclista, sabe que gozan de absoluta impunidad. Primero, que es fácil acceder al Valle, no quiero dar ideas, pero es fácil acceder sorteando la entrada. Es enormemente fácil porque está abierto al monte y modestamente alguna experiencia de ello también tengo, no con los perversos fines con los que esto lo han ejecutado. Yo también, pero además por arriba se entra perfectamente. Se entra perfectamente sin el menor problema, de manera que burlar a la Guardia Civil es fácil. Y tanto más fácil cuanto que, aunque te coja la Guardia Civil, ¿y qué? Eso sí, han burlado a nadie. O sea, bueno, pensando bien. Vale. Pero es así, o sea, es así. Como digo, el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el final de la carrera de la Vuelta Ciclista del otro día fue lo que fue, y fue vergonzoso. 22 policías heridos, sobre todo si lo comparamos con su actuación en Ferraz. Por ejemplo. En lo que todos pensamos, efectivamente. Exactamente. Pues eso estoy un poquito...
Quemado. Crispado. Vamos a quemarnos, pero bien hoy. Antes de quemarnos como Dios manda, como debe ser, hemos de pasar por Comunidad Solar porque tenemos al otro lado a Ignacio Martí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien y perfectamente, como el resto de los invitados. Pero, bueno, sin embargo, seremos un poco más prolijos en materia de conversación que con Carlos Esteban. Estamos con el autoconsumo remoto y además con descuento para los espectadores del Toro Televisión. Exacto, es un descuento de 5% para toda la audiencia de Toro Televisión y obviamente para la audiencia del Gato al Agua. Y hay que aprovechar porque los precios de la luz cada vez suben más, como bien sabéis, y también se trata de una cosa muy importante. Hablando de resignación, pues no resignarse a alquilar energía durante el resto de nuestras vidas, sino podemos ser dueños de esta propia energía comprando placas solares a cientos de kilómetros de distancia y distribuida a todas las casas y poder ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz. Así de simple. Si usted no está al tanto de la cosa, yo le recuerdo de lo que se trata, porque Comunidad Solar ha aportado dos conceptos fundamentales. Uno, que dejes de ser solo consumidor y por tanto quedes a expensas del señor que manda, el del puro y eso, ¿verdad? Sino que seas productor de tu propia energía, que es la oportunidad que ofrece Comunidad Solar. Y en segundo lugar, que esa propuesta se haga a cualquiera, aunque no tenga placas en su casa. Porque tú lo que haces es comprar, iba a decir virtualmente, en realidad no es virtualmente, porque es bien material lo que estás comprando, ¿verdad? Parte de la electricidad que se está produciendo en una planta fotovoltaica, aunque tú no la tengas en tu casa, que es de lo que se trata, de tal forma que cualquiera puede acceder a los beneficios de este tipo de energía. Exacto. Al final se trata de cualquier persona que quiera tener energía renovable limpia, que sea solar, y no pueda tener acceso, que prácticamente es el 80% de la población en España, porque ya sea que no tiene espacio, porque no se ha puesto de acuerdo con la comunidad, entonces ahí tienen la posibilidad de comprar, no virtualmente como tú dices, sino de verdad, 2, 3, 4 placas, y esto viene detrás de un estudio 100% gratuito que nosotros ofrecemos por medio de nuestra web, y adquirir esas placas. A partir de ahí, como somos comercializadora, se transporta esa energía que es suya, por lo tanto, a coste cero a sus domicilios. Eso no significa que la factura sea a coste cero, eso significa que el coste de la energía es 0 euros. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho también, más o menos el 50% de la factura de la luz de lo que pagamos es sobre todo peajes, transporte y lo que todos ya sabemos también, impuestos. Efectivamente, el coste cero, hay parte del consumo que ellos no proveen, claro, que tiene que ser la autopista, por así decirlo. Es muy importante lo que subraya Ignacio, de que en función de cada cual, pero mucha gente llama preguntando, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me hace falta? Es que depende de cada patrón de consumo. Lo mejor es que usted llame y cuente su caso. ¿Cuánto consume usted al mes? Lo que necesita. Y ellos, en función de eso, le hacen un traje a medida, que es otra de las cosas que aporta Comunidad Solar, claro. Sí, por supuesto. Y para poner números sobre la mesa, date cuenta que una factura media de cada familia española pueden ser 70 euros. Imagínate, ¿vale? Depende, como tú dices, de varios factores. Esos 35 euros al mes igual no supone mucho, pero al año son 420, a los 10 años son 4.200 y a los 40 años, que es lo que dura tu activo, que es la vida útil del parque, que son 40 años, son 16.800 euros. Entonces, tienes dos opciones, o resignarte a pagar esos 16.800 euros durante los próximos 40 años porque no vas a poder evitar consumir energía durante el resto de tu vida, o puedes contratar por estas 3 placas, 4.000 euros, rentabilizas la compra en 7, 8 o 9 años y a partir de ahí, hasta los 40 años, puedes ahorrar unos 13.000 euros. Lo que ofrece Comunidad Solar es eso. Usted consume la energía que usted produce. Es una gran cosa. Llame 980-2812, le van a atender y además le van a atender con toda amabilidad porque desde el principio se dedican a eso. Ellos nacieron para atender demandas de la gente y facilitar a la gente las cosas. Usted se acuerda cuando al principio venía aquí Borja Peñalver, quiero recordar que venía con la cosa, decía, se nos ha ocurrido una idea. Bueno, hace años ya, ¿eh? Y la idea era precisamente que cualquiera pueda beneficiarse de esto de la mejor forma posible. E incluso en la época, incluso Comunidad Solar te asesoraba sobre los beneficios fiscales que obtenías por hacerlo. Bueno, nacieron para eso, así que es el mejor sitio para llamar. Ignacio, gracias mil.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y solo ponen plantas donde no hay daño ecológico, cosa que aquí queremos subrayar 1000 veces, porque todos hemos visto la salvajada de los olivos arrancados por millares en Andalucía para poner estas cosas. O la salvajada no menor de los montes de Aragón completamente destrozados con los molinos del demonio. Esta gente pone las placas, que será que no hay sitio en España, ¿verdad? Bueno, donde no hacen daño y además reforestan alrededor. De verdad que lo tienen todo muy bien pensado, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, que nos vamos a la publicidad, es lo que le digo. Y a la vuelta vamos a hablar de lo de Londres del fin de semana. Ha sido la manifestación más importante que ha habido en Inglaterra en decenios, la más importante. Ha sido la noticia menos repetida por los medios de comunicación mayoritarios de cuanto ha ocurrido en Inglaterra del último medio siglo. Es alucinante, pero ha pasado y se lo vamos a contar. Ya no es alucinante. Gato de viernes, gato de húsares a nuestras espaldas, los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Fuerte abrazo sobre la mesa del batallón creciente de nuestra madrina Paz, beso enorme. Mencionaremos, yo no sé qué mencionar ya, porque crece sin parar. Pero en todos y cada uno de estos muñequitos no hay solo un momento de la historia de España. En todos y cada uno de estos muñequitos o muñecazos, como el soldado del siglo de oro de Francano, hay un trozo de amor a España de nuestros espectadores. Por eso es tan bonito. En fin. Bueno, lo de Inglaterra. Vamos a ver. Hemos empezado el programa hablando, y seguiremos luego con ello, ¿verdad?, de que uno de los acontecimientos mayores de los últimos pocos años en el Occidente es la primitivización galopante de la izquierda. Bueno, pues un fenómeno contrapuesto es la intensificación galopante también del sentimiento de pertenencia identitaria. Lo desató evidentemente la explosión de la inmigración masiva. Y lo que pasó en Inglaterra este fin de semana pasado, que aquí hemos hablado y tendido en el gato, pero el resto de la prensa lo ha ignorado, pero es muy importante, es muy importante. María Vallejo nos lo contaba de esta manera. Ha sido un fin de semana de protestas no solo en España, sino también en Reino Unido. Según la policía, unas 110.000 personas se manifestaron el sábado en Londres para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal. La marcha fue convocada por el activista Tommy Robinson, que aseguró que la revolución ya había comenzado y que calificó a esa manifestación como la más grande de la historia de Londres. La protesta empezó en el sur hasta la zona gubernamental, donde se instaló un escenario y una pantalla en la que la multitud pudo ver un mensaje de Elon Musk. Tanto si escogéis la violencia como si no, la violencia va hacia vosotros. O lucháis de vuelta o morís. O lucháis de vuelta o morís. Y esa es la verdad. La inmigración ilegal es uno de los grandes problemas que atraviesa el Reino Unido. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el número de residentes nacidos fuera de este país ha crecido de los 5 millones de 2004 a los más de 10 millones que hay en la actualidad. Entre las zonas de origen destacan sobre todo Asia, África y Oriente Medio. Algo que los británicos denuncian es la consecuencia que trae esa inmigración, que es el aumento de los delitos sexuales. En 2024, el año pasado, Reino Unido contabilizó más de 68.000 violaciones, un 692% más que en el año 2000. Unos datos más que preocupantes y por los que ya son muchas personas las que están diciendo basta. 110.000 manifestantes es lo que dijo la policía británica, que al principio dijo 30.000. Bueno, luego las imágenes se van saliendo y creo que podemos volver a ver las imágenes. 110.000 a lo mejor en una esquina, pero usted mire lo que era aquello. ¿Estamos en qué? ¿En el millón y pico? Estas imágenes que está usted viendo las captaba el helicóptero de The Guardian, el mismo periódico que, a pesar de la evidencia de sus propias imágenes, sostenía que solo había 110.000 manifestantes allí. En fin, bueno, mire, aquí lo hemos venido contando y lo seguiremos contando. En otros lados el silencio, por eso usted nos ve a nosotros y a ellos no, que se fastidian. Pero hay que seguir contándolo. Esto ha sido muy importante. Fernando Carlos, Jesús. A mí me parece que vamos a ver, lo que está pasando en Gran Bretaña ha sido, yo creo que de una enorme trascendencia. El discurso de Tommy Robinson, con todo lo que es este personaje, me parece enormemente sugerente, sugestivo e importante además.
al margen también, como digo, de la convocatoria, a mí todas las guerras de cifras me dan un poco... Es masiva, es multitudinaria, muestra un rechazo frontal de una gran parte de la población británica y las encuestas inciden en el mismo sentido, aunque Robinson y Nigel Farage tengan sus más y sus menos, y quién no los tiene con Farage, pero bueno. Y me parece que el discurso de Robinson es un discurso de verdad magnífico en sus aspectos principales. Primero, él se ha dado cuenta de que esto es una guerra civil civilizatoria. O sea, que esto es una guerra civil de Occidente. Esto no va de países. O sea, esto traspasa con mucho los límites de los Estados-nación. Es una guerra dentro de la civilización. Y al darse cuenta de esta cuestión, que no todo el mundo percibe por lo que se ve, está haciendo un llamamiento a todos los británicos. Y no solamente a los británicos, stricto sensu, sino también a los irlandeses, a los escoceses, a los galeses, por supuesto a los ingleses. Y eso es mucho. O sea, a los anglicanos, a los calvinistas, a los católicos, en primer lugar. En segundo lugar, además, ha hecho nada menos que una llamada a América. O sea, su discurso ha sido un discurso que, reverberando esa idea de que esto es una guerra civilizatoria, intracivilizatoria, ha dicho, los que eligieron a Trump no solo lo hicieron, con independencia de la voluntad que tuvieran al votar, no solo lo hicieron para salvar América, sino que tiene un deber de salvar, de ir más allá en su labor reparadora de los meros Estados Unidos. Parece la Gran Bretaña de 1940 pidiendo ayuda a Estados Unidos, pero se compadece bien con la realidad. Es un discurso de petición de auxilio. Le está diciendo a Donald Trump, por favor, ayúdanos, porque lo necesitamos, porque hay un pueblo real enfrentado a un gobierno que lo está destrozando, ¿no? La inmigración en Gran Bretaña ha llegado no solamente más allá de lo que lo hace en España, sino que además es una inmigración de un origen mucho más homogéneo que el que presenta en España y, por tanto, más abiertamente antioccidental y, desde luego, específicamente antibritánico. No obstante, no se nos olvide una cosa, en España, según Funcas, hay 800.000 inmigrantes ilegales, ya sin entrar en la inmigración masiva de inmigrantes más o menos legales o de otra inmigración que ya se ha asentado y que nos está conduciendo que en España haya entre un 25 y un 26% de extranjeros, en el sentido de gente nacida fuera de las fronteras de España o de hijos de extranjeros, y por debajo de los 20 años ya son el 36-37%. O sea, las cifras son absolutamente abismáticas, que se dice, ¿no? España es el país primero de Europa en inmigración ilegal, según todas las estimaciones. Y aquí entra la mentira permanente en la que estamos. Hay cifras oficiales, lo cual no deja de ser paradójico, cifras oficiales de inmigración ilegal, pero realmente lo que son, no sé si 50 y tantos mil en España, es una cosa lamentable, pero las estimaciones, que son las que de verdad marcan la realidad, digo, como una institución como Funcas, que es fiable, yo creo que los 800.000 es como para poner los pelos de punta. Es decir, en España hay 800.000 personas, iba a decir tíos, y no me equivocaría, porque la inmensa mayor parte de los casos son tíos, absolutamente descontrolados, o que no están controlados, o que no figuran en los listados públicos, o que no se sabe dónde están, a qué se dedican, qué hacen, etcétera, ¿no? Evidentemente esto es un peligro enorme, además de todas las cuestiones relacionadas con la identidad, etcétera, pero solamente en cuestión de seguridad pública, ¿no? Y Gran Bretaña, yo creo que se ha levantado, ha dicho basta, y Tommy Robinson encarna bastante bien ese espíritu. Para colmo, además, y dentro de la tradicional enemistad hispano-británica, ha sacado en su acto público un vídeo de Santiago Abascal. No, esto es muy interesante, ¿eh? O sea, normalmente cuando... Usted ya sabe el tópico británico, que es tópico porque es verdad, de que quien está separado es el continente, ¿no? O sea, es que de verdad que son así. Niebla sobre el canal, el continente aislado. Exactamente. Uno podría esperar que esta manifestación fuera lo más chauvinista del mundo. Y allí habló Elon Musk, por supuesto, pero también Eric Zemmour, también Santiago Abascal, también esta chica rubia holandesa de la que nunca me acuerdo el nombre porque es impronunciable. Eva, vale, bien. Eva Van Troffen, o sea, y muchos europeos, ¿eh? Adayuk. También. O sea, que no ha sido una cosa chauvinista, ¿eh? Ha sido realmente civilizatorio. Es decir, somos europeos blancos cristianos. ¡Ah, qué blasfemia! Joder, ya, pues blasfememos todos juntos y en unión. Es que, en fin, bueno, Carlos.
Esto es como... Tú dijiste, no sé, esta semana en un gato, hablando de cómo el sistema, hablando de la situación española y de esta banda de facinerosos que se ha hecho con el Estado y tal, de cómo si salimos de esta y damos la vuelta, y tenemos que convertir la Constitución en algo que haga imposible que alguien pueda... Bueno, pues lo que estamos asistiendo en toda Europa, en todos los países, porque como decía Fernando, esto es una cosa que ya no es de países, pero sí que se vertebra en cada país, es lisa y llanamente una élite absolutamente desconectada con su pueblo, que no solo no considera que su compatriota sea su gente es las otras élites, por así decir, esa es su verdadera tribu. No solo, digo, no considera que seamos su gente, sino que nos aborrece. Claro. Nos aborrece. O sea, les caemos mal. O sea, tú lees, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo la élite habla del americano medio y es con un asco tremendo. Todo lo que es europeo es mejor, por ejemplo, unas cosas repulsivas. Mientras esto se mantenga, mientras no podamos quitarnos de encima un gobierno, un poder que va directamente contra nosotros, es que es absurdo. Todo lo que podamos decir es absolutamente cierto, pero lo sabemos. Oye, mira, estamos aquí. Oye, que nos están metiendo gente para conquistarnos y diluirnos y tal, que no les importa nada que sean ilegales, por ejemplo, ¿no? Es decir, siendo ellos los guardianes de la ley. Todo esto está incluido en eso. Está incluido en, estamos en manos de una élite que son unos mafiosos que nos odian y que van a destruir nuestros... ¿Hay alguna manera de salir adelante? ¿Esto que hacen sirve para algo? Esa es mi pregunta. Sí, sí sirve. Con respecto a lo que decía antes Fernando, que decís vosotros, todos, pero singularmente las autoridades, hace 3 días salía... decía la Gaceta, bueno, lo han dicho muchos, que el alcalde musulmán de Londres al borde de la dimisión tras negar la existencia de bandas pedófilas en Pakistán. Claro, es que él está negando que hay esas bandas, pero es que resulta que esta gente de Tommy Robinson y tal, digo, oye, que es que hay todos estos que han sufrido... ¿Qué estás negando? El alcalde niega que existen las bandas, sí. Los medios niegan que haya habido una manifestación. En España el gobierno niega que todos los ministros niegan que conocieran quién es esa Aldama y tal. Todo, o sea, pueden mentir así, pueden mentir y una foto aquí abrazando a Aldama y decir no conozco de nada a Aldama. Es que no importa ya, es que no puedes hacer nada, se te sale en la espuma. Pero ¿cómo me mientes? Da igual, porque puedo mentirte y seguir mintiéndote y no puedes hacer nada. Es sádico. Puedo salir por la Quinta Avenida pegando tiros y seguiré ganando las elecciones. Sí, exactamente. Y luego, hay otra cosa, en cuanto a la legalidad, también, ojo, porque el de Magdeburgo era legal. Y él había hecho su medicina... Bueno, eso es otro tema aparte. Claro, es que, pero también es consecuencia de un gobierno que les ha dejado entrar, les ha nacionalizado a la primera, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente... Oye, ¿qué quieres? Lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, para que no exista corrupción política es muy sencillo. Vamos a legalizarla. Ya está, ya no existe corrupción política. Oye, que me están dando sobres unos tíos. Oye, pues dar sobres es legal. Ya está. Sí, en eso consiste. Bueno, esta es la cumbre de Marrakech de diciembre del 18, que lo que se propone frente a la inmigración ilegal es sencillamente legalizarla. Es el acuerdo al que llegaron. Lo van a hacer poco a poco, bajo el epígrafe de ordenación, como es ordenada y segura. Y se trata de eso. Pero es que no es ni ordenada ni segura. Claro, porque intervienen otros elementos. Claro. Es que el fenómeno no es solo... Es como lo del aborto escaso y tal, eso que decía Clinton. Quiero un aborto que sea libre, pero escaso, tal, no sé qué. En fin, eso está... Me gustaría decir una cosa, algo que ha dicho Carlos, que está bien planteado, pero que yo creo que merece una respuesta. Eso que ha dicho, si sirve para algo. En cuanto a que una manifestación en sí misma tenga una capacidad de presión sobre el poder político, bueno, en alguna medida puede tenerla, sobre todo si es tan masiva. Si eran 30.000. Ya, bueno, pero eso forma parte de la propaganda. Podrían haber dicho que eran 200, ¿no? Hemos visto la contraria, hemos visto a 4 monos movilizados por la extrema izquierda en la Vuelta Ciclista y se ha dicho que España ha hablado. Exactamente, por supuesto, España pide. Ese es el discurso y tal. Sí. Pero más allá de eso tiene un cierto reflejo en la realidad. Ellos lo saben, aunque a nosotros nos mientan, pero ellos lo saben. Pero la cuestión es si sirve o no sirve.
Y yo creo que sirve sobre todo porque en las sociedades occidentales, que están enormemente atomizadas, y en el caso de una sociedad como la británica, a poco que la conozcas, sé que en tu caso la conoces bien, más, es una sociedad de solitarios, el hecho de que se den cita allí significa que una persona puede tomar conciencia de que no está solo, de que lo que ve en redes sociales, y por supuesto no ve en la BBC ni en las demás, es verdad, que se corresponde con la realidad. Y yo creo que este tipo de cosas, manifestaciones y otros actos de carácter público por parte de los que tenemos una posición contra el establishment, yo creo que son buenos en sí mismos, más allá de que puedan traducirse en una acción política concreta, pero yo creo que es bueno porque nos refuerza a todos y establece unos lazos, vamos a llamarle así, y no quiero parecer grandilocuente, pero de camaradería, de unión. Crea comunidad. Eso Claro. es decir, devuelve la idea de comunidad a unas sociedades que estaban atomizadas enteramente en individuos cada vez más aislados, ¿no? Y eso es muy importante, tiene que ver mucho con la movilización y con en fin, todo eso que estábamos hablando antes, ya lo que enseguida volveremos. ¿Cómo ha reaccionado la opinión dominante? Bueno, pues el Partido Laborista, lo contaba Gaceta ayer o anteayer, y es que duermo tampoco, que me hago un lío con los días, pero bueno, lo fundamental. El Partido Laborista dice que ya es hora de ir introduciendo la Sharia dentro de la legislación. El Partido Laborista británico dice que, bueno, no vas a hacer, un poco como en Pakistán. En Pakistán hay una ley que no es la ley islámica, es la ley general. Y luego en la práctica, es un país federal complicadísimo, pero bueno, ya no en diferentes estados, sino en territorios concretos y en ciudades y en barrios, se aplica la Sharia sin ningún problema. Bueno, pues un poco lo mismo. Es decir, como aquí esta gente que aplique la Sharia en su vida cotidiana. En Inglaterra. Esta es la reacción de la izquierda. Ya decía yo que estábamos en un fenómeno de primitivización. Eso lo vamos a ver. ¿Sabes? Te cuento un fenómeno de primitivización que me está pasando. Atávico. Dime. Que diciendo, jeje, Inglaterra, te ríes, ¿sabes? No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, ¿sabes? Nos pasa Nos va a decir Gran Bretaña, tú que nos mirabas por encima del hombro, estos que han sido medio alevizados y tal, y ahora están estos... Lo que pasa es que eso, citando al duque, es elevar a la categoría de normal lo que para el pueblo es normal. Es decir, si Suárez tenía razón en aquel momento, pues ahora habrá que hacer que la ley, que la Sharia sea normal para la legislación. Lo que pasa es que Suárez no tenía razón, y no tenía razón ninguno de esta gente de la democracia liberal que pretende hacer la media con todos los que hay. Pero déjate, o sea, es que siempre estamos con el y luego vamos a pasar y tener razón. Que no hay que tener razón, hay que tener el poder. Me parece muy bien, pero no tenían razón y tienen aeropuertos y no tenían razón. Ya, no tiene razón, vale, de acuerdo. Nos quedamos, Carlos, ya son todos musulmanes, menos 4 gatos, pero nosotros tenemos razón. Peligroso. ¿Y qué? ¿No? ¿Quién dijo aquello de matarlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos? Nadie, no lo dijo nadie, se lo inventaron, completamente. 2 siglos más tarde. Sabía yo que se iba a picar. O sea, que cuando dices que... Ay, por favor. Perdón. No, cuando dices que... No, que cuando Carlos dice que tenemos razón, está diciendo, en realidad, somos unos inútiles, porque como no sirve para nada, más valdría que dijéramos, tenemos el poder, lo cual... No, pero vamos a buscar el poder, vamos a buscar el poder, esa es la cuestión. Vamos a ver, Carlos Esteban, perdóname, me estás poniendo como paradigma del Übermenschlichiano a Pachi López, que no tiene razón pero tiene el poder. No, prefiero ser como soy antes. Claro, pero entonces, si es Pachi López, no debería ser tan difícil. Eso es lo que quiero decir. Publi, venga, Publi. Que tenemos a Javier Santamarta esperando. Hay un tema del que se habla poquísimo, bueno, muchos temas de la historia de España que la gente prácticamente ha olvidado. Yo no sé cuántos niños estudian hoy, niños, quiero decir, hasta los 35 años, el desastre del 98 y lo que significó. Pero bueno, o sea... Yo todavía lloro. Fue... Tú todavía lloras, ¿no? Fue terrorífico. Fue terrorífico desde el punto de vista psicológico para el país. Es una cosa muy llamativa lo que ocurrió, ¿eh? O sea, tú ves la prensa de unos días antes, y aquí estaba la prensa española estimulando a España a lanzarse contra los Estados Unidos. La marcha de Cádiz se tocaba en los puertos. Muy especialmente la catalana, Muy especialmente la catalana. Sí. Bueno, y de repente se pierde todo. Cuba, Filipinas, somos un desastre. España sin pulso, dice Silvela. Bueno. El gran hundimiento, la gran crisis nacional. Hay que ver Raza, la película de Franco, con perdón. Cómo efectivamente es un golpe psicológico brutal para aquella gente en aquel momento. Y a partir de entonces... la multiplicación del separatismo catalán y la multiplicación del nacionalismo, separatismo vasco y buena parte de la fragmentación de España que hoy se ha recrudecido, el 98. ¿Y cómo fue posible?
Bueno, pues eso y más cosas se lo va a llevar Javier Santamarta al Escorial. Publi y lo vemos. ¿Y cómo fue? 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Luego dices non nobis, ¿sabes? No le cuento de lo que están discutiendo porque ya le da usted un cortocircuito como me acaba de dar a mí. O sea, en fin. Bueno, señores, 1898, el gran trauma que en cierto modo funda la decadencia de la España contemporánea, o al menos esa ha sido la idea comúnmente aceptada dentro de la historiografía nacional, y no diré que sin razón. ¿Alguien recuerda lo que pasó? Bueno, algunos sí, los más mayores recordamos lo que nos han contado. Y luego lees cosas y dices, pues igual no nos han contado exactamente lo que pasó. En los últimos años han aparecido muchos libros que ponen en cuestión la versión tradicional de la brava pero mísera escuadra española de barcos de madera. Te imaginas a las carabelas de Colón, ¿verdad?, enfrentándose a los grandes acorazados americanos con sus cañones y esa gente atiborrada a leche y maíz con los dientes blancos. Bueno, no fue eso tampoco. Y empiezas a hurgar en la vida política de la España de la época y tampoco. ¿Y qué pasó realmente? Es un tema fundamental, es un tema fascinante también, donde hay una polémica extraordinaria, a poco que entremos en detalle. Y yo de momento lo que hago es invitarle a que vaya usted a escuchar todas esas cosas y algunas otras más aquí, a San Lorenzo del Escorial, donde Javier Santamarta va a organizar, ¿qué tal?, el desastre del 98, el desastre del 98, que va a ser ya el 27 y 28, 27 y 28 de septiembre. El último fin de semana de septiembre, como siempre hacemos estas jornadas de la leyenda negra, que la verdad que ya nada mal, porque es su 7ª edición. Cada año la dedicamos a un tema. El año pasado fue el siglo XVIII, el anterior fue Felipe II, la Inquisición. En fin, hemos tratado todos los temas y el desastre del 98 es fundamental porque es que la leyenda negra, incluso moderna, las fake news, el momento dado, además del amarillismo... Sí, es que se inventa ahí, efectivamente. Se va a inventar aquí y se va a inventar contra España. Una España a la que los propios americanos, en sus revistas, en Punch, nos aparece o bien como una especie de Quijotes famélicos, que ya somos, o como unos salvajes, ¿no?, que hicieron el desastre del Maine. Bueno, pudo ser o falsa bandera como ataque o un accidente meramente. Los americanos hicieron un estudio y supieron evidentemente que no se había producido ni un torpedo ni nada. Lo que pasa es que cogieron los informes y decidieron que el Maine, que se lo iban a llevar, si eso, a un sitio cerquita de donde hay una fosa que no se puede ir, y ahí que se guardaron las pruebas para siempre jamás, ¿no? O sea, como ciertos trenes o ciertas cosas que se hacen desaparecer, pero pues esto es igual, ¿no? O sea, el hundimiento del acorazado Maine, como usted sabe, fue el pretexto que utilizaron en el puerto de La Habana. ¿La Habana era? Sí. El pretexto que utilizaron los norteamericanos para considerar que era un acto de guerra y, por tanto, hacerle la guerra a España. Después de varios años de intentar quedarse con Cuba y Filipinas, particularmente con Cuba, pagando. Y Puerto Rico, sí, pagando. Claro, y Puerto Rico, que no se nos olvide que es muy importante. Va a ser muy interesante porque va a venir, pues no sé, desde el director del Museo Naval también. Qué bien. Pero también va a venir pues, Carlos Canales, que es un estudioso que además él mira mucho el tema de esas tramas ocultas, esas cosas que no nos han ocultado, o sea, que nos han dicho. Va a estar un historiador militar como Fernando Puel o Enrique Martínez Ruiz. En fin, yo creo que además las mesas son muy variadas, también para tratar hasta ese pesimismo aparente que sale, porque David Jiménez Torres también va a tratar un poco el tema de si había o no, o realmente esa generación del 98 se crea
o se recrea de alguna manera. O sea, porque a lo mejor también muchas veces, claro, se ha planteado todo como en el 98, Manuel Lucena, por ejemplo, también va a hablar diciendo si a lo mejor en otros países también había lo que había, porque como bien has dicho al principio, es que yo creo que hay mucha leyenda y mucha imaginería de, estos pobres españoles desgraciados a los que había que combatir fácilmente, que no eran tan fáciles, que Roosevelt, que ahí Teddy, lo que le pasó en las lomas de San Juan todavía no está escrito, la salvajada a Vara de Rey, matándole cuando estaba en la camilla, pero es que los famosos Riders tuvieron que a desmontar y aún así porque los españoles literalmente se quedaron sin balas. Javier ha entrado ya directamente, se ha puesto el rayadillo y se ha metido. Sí, yo quería venir incluso ya con el rayadillo, que por cierto va a haber rayadillo también. O sea, los amigos que escribieron el libro de los de Valer sí. Tienen una reconstrucción histórica de los uniformes. Pues lo vamos a hacer. Vamos a ver, España militarmente en tierra no perdió. No, nunca. O sea, de hecho iba a ganar. Es que los Estados Unidos no tenían ejército. El ejército como tenemos ahora, no. No tenía ejército permanente. Una especie de leva, claro, de gente para llevarla allí. Y los barcos españoles, desde el punto de vista de la... Esto lo sabe mejor Fernando que yo, me voy a callar. Es que ya a mí me pasa como Javier, me lío y ya y no. Lanzamos. Desde el punto de vista de la tecnología naval, estaban perfectamente a la altura. Pero si venimos de estar con la fragata Numancia, la primera corazada y que da la vuelta al Méndez mundo, Núñez. o sea, y, no y Javier Nari dice, bueno, sí, pero estaban donde no debían. ¿Y por qué? Y aquí es donde empieza ya a decir, es verdad. Es verdad. Venga, plantea la teoría de conspiración. Eso, Javier, ¿tú te vas a tirar a esa piscina? A una teoría conspirativa que no es tampoco la habitual de la masonería, de la tradición, de que algunos se llevaron. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de que el comercio negrero, que tanto ayudó a Cataluña a convertirse en lo que es, y ahora se lo callan, por parte de esas familias nacionalistas, y los Gaudí, y los Güell, y todos los que estaban ahí, bueno, ahora me parece que nada más era el pobre Marqués de Comillas, los demás y tal, todo el Barrigótic y todo el tema, eso, el example, eso se hizo con qué. Claro, Castelar, Primera República, dice que de Puerto Rico ya es fuera, que ya se prohíbe. Y luego ya con Alfonso XII, ya la siguiente que es Cuba. Ya no hay comercio negrero. ¿Interesaban en aquel momento entonces ya Cuba y Puerto Rico? No hablemos de Filipinas, que estaba en el Congo, el mundo, que ya no tenía... El galeón de Manila ya había parado, o sea, el comercio para el principio del siglo XIX había estado hasta el siglo XIX, o sea, que, en fin, lo que pasa que, bueno, tras la guerra de 1808, pues ya la cosa se acaba. Pero... yo creo que más bien el interés fue de algo que incluso recordamos todos, aquella cancioncilla de Más se perdió en Cuba y volvieron cantando. Porque a lo mejor eso que se decía de que perdíamos Cuba y la gente estaba en los toros, no quisimos a lo mejor perder Cuba. Pues no lo sé. ¿Quién era el único político que se oponía frontalmente a cualquier cesión? Cánovas. ¿Y qué fue de Cánovas? ¿Cuándo matan a Cánovas? Claro, luego ya entramos en el respeto y tal, de ahí de... Claro. Don Fernando Paz. Bueno, lo primero es... Con la cantidad de notas que ha tomado en un momento. No, bueno, sí, pero doy mi palabra de que voy a extractarlo. No, primero que quería era mandar un saludo, de verdad, con toda seriedad, al director del Museo Naval, porque lo está haciendo excelentemente. Yo creo que sí. O sea, al contrario que en otros museos de temática militar, que no voy a señalar porque no es necesario, porque están en el ánimo de todos, Museo Naval, de verdad... ¿Para qué vas a mencionar al Museo del Ejército de Toledo? Efectivamente. Sería la empeño vano, allí, que es un absoluto desastre, hay que decirlo. El Museo Naval es magnífico. Es una maravilla. Es una maravilla de museo y yo de verdad que invito a todo el mundo a que vaya. Poco a poco, no todos juntos, pero claro. Pero de verdad que es buenísimo. O sea, es excelente el material que tiene y además cómo ha realizado su trabajo. O sea, que yo le mando un saludo, el saludo de un admirador, para empezar. Y luego... lo que pasó en el 98 se está revisando mucho últimamente, han aparecido varias publicaciones al respecto, cada una pues, apuntan teorías probablemente no absolutamente contrapuestas y en muchos aspectos sí complementarias. Lo que sucedió a grandes rasgos en el 98 tiene que ver con toda la historia también del submarino de Isaac Peral, que es muy interesante. Tuvimos aquí, desgraciadamente ya no podemos volver a traerle, pero tuvimos aquí a un descendiente, Javier San Mateo de Isaac Peral, un descendiente de Isaac Peral, bueno, donde contó la historia con el traficante de armas de origen griego, tal, las complicidades del gobierno español, en fin, en un acto de, no sé si llamarle traición porque probablemente se quede corto. Y todo eso tiene que ver con las élites españolas que rematan un siglo
que es el 19 casi continuo de desgracias nacionales, y en donde toda la política española está fundamentalmente subordinada a los intereses foráneos. De Francia y de Inglaterra, que son los países que tienen nuestra deuda, que desde la guerra de independencia es descomunal. Pero luego ya vino el siglo XX y ya es otra cosa completamente distinta. No, pero perdón, culmina. La ironía en la tele, no sé. Paréntesis, no es una ironía, es un sarcasmo brutal. Paréntesis. Tiene pendiente Javier venir, aunque ya el libro no esté de actualidad, pero da igual porque es un libro de historia que siempre se va a poder encontrar, para hablar de la Primera República. Hace 2 años, creo yo, que tenemos lo saqué pendiente. cuando era el 150, se hizo el 150 aniversario, pasó sin pena ni gloria. No mi libro, por favor, que ya va por 3 ediciones, sino que ya es raro para un libro así, pero sí el aniversario, porque los que se llaman republicanos, aquí el 14 de abril, pero el 11 de febrero... No lo aquí recuerdo. Cerramos el paréntesis. Sí, ahí está la cosa. Sí. Bueno, Fernando, termina, perdona. No, prácticamente había terminado de decir que no es raro que pueda verse pues esa subordinación, que además yo creo real, a organizaciones supranacionales, y en este caso, sin que sea la explicación probablemente única, pero indudablemente el influjo de la masonería en todo esto, yo creo que está suficientemente acreditado, entre otras cosas, por la adscripción de una gran parte de la élite política española y financiera española a la masonería o a las masonerías. Claro, esto es un tema interesante porque tú planteas hoy a la gente, le dices, bueno, es que Fulano y Mengano van al foro de Davos y están en el Bilderberg y no sé qué, y lo entienden. Y tú les dices, oye, ¿qué es de la masonería? Y dice, bueno, pero el foro de Davos y el Bilderberg de finales del 19... Claro, es que era el lugar donde estaban las élites, donde se cocían las cosas, y era pues el Bilderberg de la época o el Davos del momento. Ahí es donde estaba todo el que era alguien, pues era masón, de una u otra manera. Hasta tal nivel que incluso, bueno, tras la guerra civil, que la del 36, que tampoco parece que no olvidamos, porque ya sabéis que la primera guerra carlista es la que se llamó la guerra civil, y luego ya, claro, como ya tuvimos varias, esta casi la del 36 ya casi fue la corta, yo creo, la corta guerra carlista. Al final, claro, si no era rojo, claro, los liberales o los demás, ¿cuál era la otra causa? Pues masonería. O rojo por masón, o sea, acababas en la cárcel cuando acabó la guerra, pero porque era un concepto de alguien evidentemente muy abiertamente de izquierdas no podía ser, pero unas élites liberales pues estaban habitualmente, claro, vinculadas a la masonería. Pero tú dices, todo el que era alguien era masón. Yo diría, todo el que quería ser alguien quería ser alguien, ¿vale? Bueno, eso también, sí, vaya una cosa por la otra. Tú vinculas personalmente, hay mucha gente que va a hablar en esta jornada, vamos a volver a poner el cartel, porque así usted le puede sacar una foto si quiere con el móvil, y ya pues ya sea. Por cierto, ¿esto se apunta no libremente? Hay que rellenar, porque precisamente porque como más viene gente de toda España, incluso nos ha venido gente de Portugal, de Alemania, de Francia, poquitos, pero vamos, tenemos el récord de que nos ha venido gente de Estados Unidos a ellas. Entonces, lo que hacemos es casi un pago simbólico, uno se inscribe para tener el tema y son 15 euros todo el sábado. Y si alguien quiere también acudir el domingo, que el domingo se hace concierto, bueno, además las jornadas no solamente son las mesas redondas, también Academia Play proyecta una de sus estas para la gente más joven, regalamos a los que sean menores de edad, le vamos a regalar también un libro de historia de España, porque hay que fomentar que vengan las familias, y terminaremos con la película del año 45, Los últimos de Filipinas, que en pantalla grande no la hemos visto nadie, o sea, aquí somos mayores, yo no la he visto nunca pero en pantallón grande va a ser un lujo, que además se hace dentro del propio monasterio, en el Paraninfo. Y al día siguiente, en el Coliseo Carlos III, se va a hacer un concierto de zarzuelas de época, del momento que ya se empezaba a hablar de lo que era ese momento de crisis. Qué bueno. Y luego la recreación del sitio de Valer en la plaza del Ayuntamiento, que van a venir pues, de Barcelona, los Cabo Noval, voluntarios de Madrid, y entonces vamos a recrear con Rayadillo y todo el tema. Bueno, es una romería, Juan, no es una y todo jornada, esto, y ya te digo, y si alguien quiere los 2 días, 25 euros. 25 euros no te toman ni en las palomitas en el cine. O sea, efectivamente. Entonces ya te digo, pongo jornada, Leyenda Negra, San Lorenzo del Escorial, o en Brit, en fin, lo van a encontrar fácilmente. Y yo, la verdad, no sé cuántas entradas serán, porque yo sé que después de este programa no creo que haya más, pues es un programa de referencia, pero merecerá la pena, porque además es un San Lorenzo del Escorial, siempre lo es. Además tenemos código asirio en el propio cartel, sí, así que con el móvil mucho más fácil ahí para apuntarse. La proyección de Los últimos de Filipinas, es verdad. Yo te diré por qué mi canción y todo aquello. Y con la canción. Estamos intentando ver si a lo mejor incluso hacemos una sorpresa para el fin de la recreación del domingo, con la canción. Pero bueno, o sea, estamos buscando todo lo posible. Además, es la primera vez que se hace en la recreación del sitio de Valer, no se ha hecho nunca. Se hizo algo parecido en Filipinas,
porque además haremos el momento dado de cuando se están haciendo las negociaciones con Texon y Martín Cerezo, en fin, y vamos a recrear ese diálogo que hubo. En fin, vamos a intentar, porque ya digo que es que, claro, como es una derrota, pues es normal, no haya gustado tanto, pero en otros países a lo mejor también es bueno también conocer la parte de la derrota, no andar tampoco fustigándonos, que no es nuestro problema, pero otros países también, en toda su historia, lo creo que el tema del movimiento de recreacionista, o como se llama, cada vez está funcionando más. Yo lo creo que sí. El 3, el 4 y el 5, por ejemplo, va a ser en octubre, va a ser en Bailén, la recreación de la batalla de Bailén, que no se hace en julio por no morirnos todos. Estaré allí, pero bueno, porque claro, es que parte de esa batalla realmente se gana gracias a que el agua venía por nosotros, teníamos nosotros. O sea, con las por eso hay un cántaro en el escudo de Bailén. En el escudo de Bailén. Pues se están haciendo cada vez más cosas, y de los tercios que están aquí, y en fin, la verdad que esto está empezando y yo soy muy optimista con el tema de la historia de España, porque claro, no son las 7 jornadas de la Leyenda Negra, son muchas otras actividades que se están haciendo, son libros que salen de gran éxito, como los que hacemos los que estamos aquí, que sacamos un libro de historia y funciona. O sea, es verdad, una novela de San Quintín, ¿quién iba a decirte que a ti tú ibas a estar ya haendo trilogía? O sea, vamos, estágelo, pero funciona. Por ejemplo, pero yo defiendo que la gran revolución de la cultura española del último cuarto de siglo es esa, y la ha hecho la gente directamente. Sí. Y es verdad, y por un montón de autores, efectivamente, varios presentes aquí y otros ausentes. Fuerte abrazo, Iván, fuerte abrazo, tantos, que si empiezas a citar, Marcelo, perdón. Y lo ha hecho la gente, Claro, y eso es una auténtica maravilla. ¿Y usted se ha quedado con ganas de saber qué pasó en el 98? Pues vaya allí, claro. Solo le contaré unas cuantas cosas, es decir, en Filipinas hubo un auténtico genocidio en manos de los norteamericanos. Creí que no lo iba a decir nadie. Claro, sobre la población filipina, particularmente la que hablaba español. Hay una película. No se entiende nada de lo que pasó en Filipinas. Hay una película americana protagonizada por Gary Cooper que va de eso. ¿Ah, sí? Claro, desde su punto de vista, glorioso. Desde su punto de vista. Pero vamos, hay una escena que es esto es tal, que no se... un ejército moro, unos rebeldes y tal, que los fusilan a todos y como aún así les da igual, dicen sí, y entonces dejan a uno vivo y los meten en piel de cerdo y los entierran con piel de cerdo. Y les dejan en libertad al otro para que diga que a los demás que eran musulmanes, cuál era su destino. Emilio Aguinaldo, el presidente que fue el primero de Filipinas, que luego además hizo también un alegato precioso y tal, los hijos del Cid, en fin. Pero luego es que hizo otro que es que nos hemos equivocado. O sea, hemos vendido nuestra alma al diablo, no imaginábamos Vino lo que iba a ser. a la boda de Alfonso XIII, ¿puede ser? Aguinaldo, ¿habláis de Aguinaldo? Pues, o la felicitó, o le mandó una... Tú sabes que el himno de... O sea, el idioma oficial... los americanos hicieron lo imposible para erradicar completamente el español, lo que quedaba, que no era tal. Entonces, el idioma oficial es el tagalo y el inglés. Sí. Pero el himno oficial, la versión oficial del himno de Filipinas está en español. Entonces, es una cosa curiosa. Y la religión católica con el niño de Cebú y esas cosas que claro que está desde la época del Cano. O sea, es que claro, que la relación que se había tenido con Filipinas, claro, es de siglos. O sea, es una relación que se ha mantenido. Claro, y además eso con el nombre en honor a Felipe II. Eso lo quieren cambiar. Eso lo quieren cambiar. Sí. O sea, pero bueno, pues viene un revisionismo. Lo que pasa es que fue una relación un poco peculiar. No fue como la de América, aparte que dependía del Virreinato de Nueva España, pero fue muy epidérmica. Realmente no llegamos a colonizar era muy complicado. Nada, muy poquito. Estuvimos en Filipinas, donde ni siquiera los españoles eran mayoría, había más chinos que españoles. Claro, sí, y la verdad es que, salvo eso sí, el catolicismo, que iba a decir que lo vamos dejando por donde pasamos, pero bueno, lo íbamos dejando por donde pasamos, el resto se ha perdido y con una cierta facilidad. Pero sí hicimos un programa sobre el genocidio, que se puede llamar así, norteamericano en Filipinas, y ahora mismo no recuerdo si fue en tiempos modernos, eso seguro, pero no sé si fue don José Javier Esparza o su humilde heredero el que hizo el programa. Yo tampoco me acuerdo si fue Fernando Paz o fue su humilde antecesor. pero lo hicimos seguro, ¿eh? Sí, efectivamente. Y lo tiene usted en YouTube, ¿eh? Sí. Lo tiene usted en YouTube allí para entrar en él. Vamos a recordar las coordenadas. En San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo del Escorial, sábado 27 y domingo 28. De septiembre. De septiembre. O sea, ya. Puede usted directamente sacarle foto a la pantalla, coger el móvil y en el QR que está apareciendo ahí,
para apuntarse. Hay que hacer una leve derrama porque, o sea, la participación trae romería, o sea, película, pues, recreación histórica, vamos, ¿Qué o sea... ¿Qué más se puede pedir? O sea, un mantón de Manila, es lo único. Sí, no, y además incluso, porque claro, una pulserita, esas cosas, tal, para que luego vayan a los restaurantes y tal, y hay muchos que se animan para que les den pues un detalle o una cosa así. El charolés. Tú tienes que dedicarte al mundo de los negocios, ¿sabes? ¿Verdad? Bueno, ¿Qué flipas? Tenemos incluso 2 pases, o sea, los pases VIP, que son los reales pases imperiales, que esos se agotan en horas. Solamente son 20 y esos efectivamente tienen entrada VIP por la cena del monasterio, se comen con los ponentes, siempre se tira también un detalle con ellos y entonces, claro, y esas entradas, que no son baratas, vamos, no son baratas, tienen un precio, que son 145 euros, si mal no recuerdo, se agotan en horas. O sea, todos los años, y ya hay gente que repite, y son gente que además vienen de Valencia, vienen de Málaga, vienen de Gerona, vienen de Zaragoza, o sea, ya son matrimonios que vienen todos los años porque es el planazo para ellos. O sea, pasar un fin de semana en San Lorenzo del Escorial, o sea, y entonces te digo que claro, ya repiten todo el mundo. Entonces se imagina lo que les trae y poder preguntarle a cualquiera de los especialistas que van a estar. Claro, vamos a ver, cuéntame la verdad, ¿quién se quedó el dinero que pagaron los americanos después de la guerra? Yo no, a mí no me miren. Por ejemplo, ¿no? Bueno. Pero ahí está, hay un libro también, Las tramas ocultas, de Agustín Rodríguez, sí, señor. que bueno, pero porque las mesas son redondas, son muy dinámicas y Agustín pues tiene un problema para hacer debate, porque estaba claro, más que invitado, pero yo animo a la gente que si no lo busque, Tramas ocultas del 98 de Agustín Rodríguez, que además es una persona maravillosa. Extraordinario, sí señor. Y vino mucho a nuestros programas precisamente de Tiempos Modernos, don Agustín. Es que está viendo, lo recuerdo, un abrazo. Sí. Oye, una última cosa, ¿en qué andas metido Ando metido, ¿Se pero... puede contar en qué? Esto sí, pero no todo. O sea, no, estoy... marco temporal. Marco temporal. Pues estoy en una... es una novela, la primera novela... Como tú haces novela, yo también quiero hacer una novela para cagarla. Porque no es lo mío, ya verás tú. Y además, pero donde va a primar mucho la ficción. Va a ser un... ¿Qué hubiera pasado? Sí, es un jugar con la ficción, porque yo... Una ucronía. Sí, un poquito ucronía, pero tampoco es ucronía, es incluso lo que cuento pudo haber pasado, pudo haber sido así, como ucronía como tal, sí. Pero, bueno, sí, ucronía, no distopía, sí, perdóname, tienes razón. Pero que, entonces, la voy a plantear, va a estar en España. Venga, ¿cuál es el punto de inflexión? Y no puedo, pero ya te digo que tengo que sacarla cuanto antes. Pero, y luego quiero hacer un proyecto también, pero además muy vinculado al Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Y quiero hacer también un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas en otro libro, que ya llevo trabajando un tiempo, que también son las grandes olvidadas, porque aquí parece que eso, como siempre, hablamos de nuestras gestas de España con el tema, y parece que nuestras Fuerzas Armadas y todo lo que han hecho, ahora mismo parece que nada más es la UME, y bueno, la UME, la UME dentro de la UME está gente de la Legión, de la Brigada Paracaidista, de ingenieros, en fin, que de los cuerpos especializados, que la UME pudo haber salido bien o mal, salió bien, y salió bien gracias a las Fuerzas Armadas. Salió bien gracias a los militares. A la profesionalidad de la gente que está ahí. Y yo creo que todo eso y lo que se hizo en muchos sitios hay que reconocerlo. Y bueno, pues a ver, no sé, porque ya te digo, estoy que no paro, porque luego me iré a lo de Bailén, luego tengo que ir a Valladolid por el día del 12 de octubre, luego tengo que marchar a Cartagena. ¿En Cartagena nos vamos a ver con los de Cavite? Cartagena, el día 13, no creo que no. No coincidimos, no, es que no. Es que bueno, ya sacaremos el carnet de baile aquí de todo el carnet de baile, pero bueno. Y sobre todo ahora, pues estas jornadas que la verdad que ya sabemos lo que va a ser, ya sabemos las del año que viene, de qué va a ser el tema, ya las estamos trabajando. Y el año que viene va a ser, venga, lo voy a mirar, va a ser el primer sitio que lo digo además de manera, o sea, los Reyes Católicos. Mira qué bien, mira qué bien. Los Reyes Católicos, porque también es otro tema que se trabaja mucho la leyenda negra. El principio de todo, efectivamente. Pero vamos, ya estamos con la idea incluso hasta de la octava. Y hasta de la novena y hasta de la décima. O sea, ya como Beethoven. No, venimos la décima, no. Vamos arriba. ¿Qué me habéis dado? O sea, Javier, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Le recordamos, y del 98 igual un día organizamos aquí un debate como Dios manda, con parte de la gente, entre otros que va a llevar Javier a esta jornada de San Lorenzo del Escorial, porque es absolutamente fundamental para entender la historia de España anterior y posterior. Y con Santa Marta tenemos pendiente hablar de la Primera República. Que era España, ¿eh? Bueno, de hecho, es
España, porque es un poco lo mismo todo. Abrazo fuerte. Un abrazo Venga, enorme. Os nos espero vamos a todos la allí. publicidad, Raquel. ¿Podemos? ¿Sí? ¿Podemos irnos a la publi? ¿Podemos ir? Sí, podemos irnos a la publi. ¿Y a la vuelta de qué vamos a hablar? Pues mira, a la vuelta, para dar satisfacción a Carlos Esteban, vamos a hablar de lo de Israel, hombre. Y que llega Netanyahu el otro día y dice, a partir de ahora nosotros solos, y vamos a ser una mezcla de Atenas y de Esparta. Y súper. Ojo, Bueno, enseguida. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, se marcha Javier Santamarta, del 98, de verdad que hay muchísimo que hablar. Vamos a ir sacando temas de estos para hacer amigos. Y además que hay que sacarlos. Lo de Israel es importantísimo. Que no nos vamos aquí a envolver en la bandera palestina, tampoco en la israelí, pero hay algo objetivamente nuevo. Por ejemplo, nunca se había visto a la comunidad judía internacional desolidarizándose del Estado de Israel, como ha ocurrido ahora. Tampoco se había visto al Estado de Israel convertido en algo así como una especie de apestado, ¿verdad? En el mejor de los casos, invitado molesto en casa de las naciones occidentales. Esto también es nuevo. Mucho menos se había visto a la cuestión palestina convertida en bandera, pero bueno, ferviente de todas las izquierdas mundiales. Sí, la causa palestina, por supuesto, forma parte del... Pero lo de ahora... ¿Usted ha visto algún diputado del PSOE alguna vez salir, como ha pasado ayer en la Asamblea de Madrid, envolviéndose literalmente en la bandera palestina? Eso es nuevo todo, ¿no? Bueno, y Netanyahu, el mismo día que empezaba, mejor dicho, la mañana siguiente a que comenzara la ofensiva terrestre en Gaza, comparecía para dibujar un marco de su país que es nuevo también. Yago Soler nos lo cuenta así. And we can break this siege. Romperemos el asedio, seremos una especie de Atenas y Esparta, afirma Netanyahu ante el secretario de Estado estadounidense. Tel Aviv quiere asegurarse, en la guerra más larga y costosa, los apoyos de Washington, su fiel aliado. Según el primer ministro israelí, Some of them have stopped weapon component shipments. Can we get out of this? Yes, we can. habrá un aislamiento que durará varios años. Afirma que su economía tendrá que adaptarse y vaticina sanciones y problemas para importar armas. La Unión Europea aprobará la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel por las masacres en Gaza. Bruselas es el principal socio comercial de Tel Aviv. Los empresarios del país acusan a Netanyahu de llevar al Estado a una recesión peligrosa y sin precedentes. Cada vez son más las voces que llaman genocidio a los bombardeos diarios de Israel sobre la Franja de Gaza. La última, un informe de una comisión independiente de Naciones Unidas. Francia, Países Bajos, España o Italia se han sumado a un embargo de armas sobre el ejército hebreo. En la práctica, sirve de poco. La mayoría de las armas vienen de Estados Unidos y Alemania. En el plano diplomático, este mes, Canadá, Francia o Australia reconocerán a Palestina. Sobre el terreno, Israel inicia las operaciones en la ciudad de Gaza. Se han ordenado desplazamientos masivos. Allí hay más de 500.000 de civiles. Los bombardeos son incesantes. Según Israel, gran parte de Hamás se encuentra escondida en esta urbe. Fuentes militares dicen literalmente que les llevará meses destrozar la ciudad. Esto es el paisaje. No ha cambiado sustancialmente desde el martes, me parece que fue cuando Yago Soler nos fabricó este material. Y yo quiero subrayar el cariz abiertamente... ¿Qué? Iba a decir nacionalista, me parece que es la palabra, del discurso de Netanyahu. Además, contra todos. Entre otras cosas porque sabe que tiene un primo enorme amparándole, claro, que son los Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que es un cambio. Cambio, por cierto, que como muy bien sabe Carlos Esteban, dentro del propio Israel, no es ni mucho menos, ¿cómo decir?, algo que todo el mundo acepte. Claro, es que estamos hablando de una sociedad que yo creo que es una cosa que aceptan sin discusión ninguna los más acérrimos enemigos de Israel, tanto como sus más acérrimos amigos, porque en Israel solo tiene acérrimos. Sí. ¿Vale? Absolutamente. Yo no conozco a nadie que diga ni fin ni fa. No, es... No hay manera, no hay punto medio. O sea, es la Inmaculada Concepción del Estado de Israel, que no puede hacer mal alguno, o es algo diabólico y no puede hacer ningún bien. Bueno, pero lo que sí creo que las dos partes
tienen que reconocer es que estamos hablando de un país muy anómalo, absolutamente anómalo. Es decir, que no se parece a ningún otro. Por ejemplo, dos cosas que tiene cualquier país tal, que es una población de ciudadanos estable y unas fronteras estables. Luego pueden cambiar y tal, igual que la población, pues vas nacionalizando a lo mejor inmigrantes y tal, y va cambiando, va naciendo y tal, pero partes de una cierta estabilidad en la población, igual que partes de una estabilidad en las fronteras. Oficialmente, Israel no reconoce ninguna frontera. O sea, no es decir, estas son nuestras fronteras. Oficialmente no, ninguna. ¿Vale? Dios sabe. Y en el asunto de la población es mucho más allá, porque se confiesa, igual que la última vez que fue Netanyahu al Congreso, a hablar al Congreso de Estados Unidos, dijo, yo no vengo aquí solo como el representante de Israel, vengo como el representante del pueblo judío. Claro. Esa es la cuestión. Israel se presenta como este es el país del pueblo judío. Que los demás estén fuera, y a ellos no los vamos a obligar. Pero en cualquier momento, en el momento en que decidan, en ese momento llegan al Ben Gurión y ya está, ya eres israelí. Claro, eso no pasa en ningún otro país. Es decir, que no sabes cuál va a ser mañana tu población. Y lo que tienes ahí, eso significa que es más difícil prever y que también es mucho más sensible a los cambios dentro. Es decir, si le va muy mal a Irán, o le va muy mal a España, o le va tal, pues sí, algunos se podrán emigrar, pero en general la población, la inmensa mayoría de la población se va a quedar, ¿no? Y no tenemos dónde ir, yo no tengo dónde ir, yo soy español y tal, no tengo dónde ir, ¿vale? Muchos en Israel sí tiene que decir, estamos viendo, por ejemplo, no sé, vemos cuando yo estuve allí en Israel, pues el chico que nos llevó por la central de inteligencia de Tel Aviv y tal, era de Venezuela, el otro tal. ¿Sabes? Que decir, bueno, pues eso, pues, vuelvo a Venezuela o vuelvo a Brooklyn. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la actitud actual de Israel, el mensaje que ha dado Netanyahu, tiene una serie de consecuencias que es lo que a mí me interesa, qué es lo que va a pasar. Quien tenga razón o no, como he dicho antes, me preocupa menos. Es lo que está diciendo Netanyahu va en el mismo camino de otras fuerzas que estamos viendo ya de destrucción del proyecto globalista. ¿Vale? Si un país dice no, yo opto por una postura autárquica, claro, ya estás rompiendo ese esquema. Claro. Y estás animando a muchos a que puedan hacer lo mismo, que probablemente muchos otros se ven obligados a hacerlo, como Irán, precisamente. Pues oye, mira, me haces todas las sanciones del mundo, no puedo comerciar con nadie, pues me estás obligando a encerrarme en mí mismo. Lo mismo que estamos viendo en toda Europa y tal. Esto de Israel lo anima. Y una cosa, un segundo antes de tal, y ya termino con esto, de verdad. Esto también obedece a una cosa muy curiosa, y es, últimamente se ha hablado mucho de que, bueno, todos los imperios pues declinan y tal, y le tiene que tocar tarde o temprano al americano y tal, no cuantos. Pero en este caso hay algo mucho más importante, que no es el fin del imperio romano, del imperio americano, es el fin de la era europea. Cambia. El pivote central pasa a Asia, ¿vale? Y entonces, Israel, que como has dicho, depende mucho de su primo de Zumosol, está viendo eso. Está viendo, tengo muy poco tiempo para actuar, para llevar a cabo las políticas que quiera, porque cada vez se me multiplican los enemigos y mi valedor está cayendo. Ya no es tan importante como era y mañana será un poquito menos importante y a ver cuánto me dura. Ajá. Me mandaron un mensaje del CNI de qué hacía Carlos Esteban en el Centro de Inteligencia Israelí con un venezolano. Me llevaron a ver, yo fui invitado. Bueno. Fui invitado. Me parece una perspectiva interesantísima esa que has abierto. Jesús, Fernando. Pues con otra cosa que ha abierto Carlos y que estamos hablando antes, Fernando y yo, antes de que empezara esta parte de Israel, es que hemos visto el día
aquel de la Vuelta en el que tanto energúmeno se dedicó a destrozar los escenarios y a impedir el normal el desenvolvimiento de una competición deportiva, también veíamos, hemos visto en Twitter, a un grupo que iban con una bandera de Israel, junto con otros que iban con una bandera de España, pero del Sagrado Corazón, impedírseles el acceso o la estancia en un sitio de Madrid, y en el momento de que está el policía impidiéndoles eso, la persona que está ahí como de jefe del grupo decir que se les impide por ser judíos a una señora que va con una bandera del Sagrado Corazón. Hombre, yo creo que la bandera de Israel, entiendo yo, que identifica a más personas que las que lo son judías de religión o de otra cosa. Es decir, la bandera de Israel, yo entiendo que identificará a los judíos y a los cristianos que sean nacionales de Israel. No, es que no, Bueno, eso no. no lo sé, pero teóricamente te puedo contar historias curiosas de la ley debería ser de la así. Lilla. Bueno, pero debería ser así. De la misma manera que habrá judíos que se identifiquen más con la bandera de Italia o la de España, a lo mejor. Es que por eso te decía antes que es un país anómalo. No existe la nacionalidad israelí. Tú miras en el pasaporte de un israelí, nacionalidad es judío, árabe, tal, no sé qué. No existe propiamente hablando nacionalidad. Hay, por ejemplo, entre los liberales, en el sentido de rojos, de progresistas, en Israel, los más extremos, los más marginales, lo que proponen es, hagamos que Israel sea un país normal y que el presidente de Israel o el primer ministro de Israel gobierne para los israelíes, no para los judíos del mundo entero, sino para los israelíes. O sea, ya, a mí que me importa Woody Allen. Woody Allen, teóricamente, es un judío y mañana, si quisiera, sería tan israelí como yo, ¿no? Entonces, no, yo soy un ciudadano que he nacido aquí, que soy fan del Maccabi de Tel Aviv y tal, no sé cuántos, que conozco el hebreo perfectamente y no solo eso, sino el slang. Me da rabia que cualquier tío de Brooklyn mañana puede ser como yo. Fernando. Bueno, lo que pasa es que Israel no gobierna para todos los judíos del mundo. De hecho, hay... Retóricamente sí, esa es la cuestión. Bueno, bien, pero quiero decir, en la realidad no ejerce esa soberanía real sobre todos los judíos del mundo. De hecho, hay muchos judíos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son contrarios al Estado de Israel. Que es un hecho. Y como el rabino Yaakov Shapiro, un tipo muy interesante. Por ejemplo. Y hay muchos, incluso en otros ámbitos, que tienen un gran poder económico en Estados Unidos y lo ejercen en muchas ocasiones contra los intereses del Estado de Israel también. Hay grupos de poder en Estados Unidos que todos conocemos, que pueden jugar a distintas bandas y, en fin, todo este tipo de cosas. Yo creo que este asunto está lastrado, decía Javier antes, ahí tenemos unas imágenes y la cosa parece que no ha cambiado desde el martes. Y yo estaba a punto de decir, realmente desde 1948. No, pero sí ha cambiado. O sea, se ha cambiado y sí ha cambiado y va a cambiar mucho más. Y va a cambiar mucho más. Porque está dando, Carlos, porque está dando vueltas. O sea, Netanyahu en su momento dijo, voy a remodelar Oriente Próximo. En gran parte lo está haciendo. Joder, pero, tanto. Sí, en gran parte lo está haciendo, y no solo con Gaza. Quiero decir, ya hemos visto lo que ha pasado con Siria y el impacto. Jordania, Egipto se han quedado tal, a estos los termina, Fernando, por favor, cautizos. si no acabamos el... Bueno, y el problema que tiene el análisis de esto es que, sobre todo desde el punto de vista español, a mí lo que me interesa es la influencia que puede tener en España. Eso es lo que me interesa. Pero aquí, como nos lo tomamos todo con una enorme carga emotiva y esto es una cosa verdaderamente tremenda que además impide el análisis sosegado. Yo decía lo de 1948 precisamente porque hasta que las dos partes no asuman, y siempre la una le dice a la otra, no, yo sí, eres tú el que no lo asume. Bien, hasta que las dos partes no asuman que, en esencia, la probabilidad de que esto continúe así, es decir, de que continúe un conflicto y de que siga existiendo el Estado de Israel y, por supuesto, el mundo árabe y el mundo musulmán, la probabilidad es de un 99,99%, pues será imposible que esto se resuelva de ninguna de las maneras, porque incluso termine como termine lo de Gaza, esto no ha terminado. Esto no ha terminado. No, claro. No, pero yo no estoy de acuerdo de que no va a terminar y tal, por la sencilla razón de que miras hacia atrás en la historia y ha habido conflictos larvados, larguísimos, pero bueno, el imperio hitita se acabó. ¿Ya ves? Tal. Carlos, estamos pensando en un lapso de tiempo humano razonable. Bien, de acuerdo, pero en este caso las cosas se aceleran. Quiero decir,
por ejemplo, hay aspectos económicos muy importantes, ¿vale? Estamos hablando de un Estado que está formado en una mayor parte por gente, pues digamos, ¿sabes? Es decir, en fin, que quieren vivir bien, que decir, occidentales, para decirlo así, ¿vale? Occidentales. Quieres decir que está incurso en el proceso de decadencia occidental general. Eso es. Y, ¿no? y que a lo mejor, si las cosas se ponen muy feas, pues prefieren no vivir allí. Y lo tienen fácil para no vivir allí. Y eso puede suponer una sangría que no pueda soportarlo a la larga. Estados Unidos puede que llegue un momento en que tenga que ir soltando lastre porque va perdiendo peso en tal y le interesa más centrarse en China, pues no digo, y claro, puede no digo soltarle no digo que no todas suceda, esas cosas. pero es improbable y eso es un escenario que probablemente hay que tener en el horizonte, pero que para actuar políticamente no es realista. Es decir, hoy en día esa perspectiva no tiene ningún impacto en las políticas reales, ¿no? O sea, la eventual desaparición del Estado de Israel en un lapso de tiempo, ¿de cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Crees que Israel va a desaparecer? No lo sé, pero lo que quiere decir que no es una cosa imposible ni tal. Quiere decir que me parece sobre todo el tema de la relativa pérdida de significación o de alcance universal de Estados Unidos. Es que tiene muchísimas derivadas y una de ellas es la israelí. Pero no sé si tanto como para implicar ¿cómo decir? El desvanecimiento de una pieza tan importante. Yo tampoco lo sé. Pero lo que te quiero decir es que yo sí creo que Netanyahu lo cree. O sea, es decir, lo teme. Yo creo que Netanyahu lo teme y que toda la gente que apoya a Netanyahu y la corriente de opinión que él representa, que no es la única, ciertamente, pero es muy importante en Israel, encuentra justamente en ese miedo, que no es un miedo imaginario, una razón de más para reforzar el sentimiento de carácter nacionalista. Claro. Que es el discurso de Netanyahu, es un discurso nacionalista. Claro. 100%. Hombre, lo de Esparta y Atenas... Y es interesante, yo recuerdo el otro día que hace el año 78, 79 sería, un filósofo, un pensador judío francés muy famoso, Bernard Guillévy, se llamaba, escribió un libro que era Atenas o Jerusalén, donde Atenas era el fascismo, la cosa europea, tal, y Jerusalén era la libertad y no sé cuántos. Bueno, pues fíjese usted... Bernardo, querido, mira dónde está. Ahora tenemos Esparta en Jerusalén. Ahora tenemos Esparta y Atenas en Jerusalén. Bueno. Y habrá que decir, para completar para suavizar esto, que entre los méritos de Israel, que tendrá muchos, no es el de llevar trans a Eurovisión, como ciertamente y recientemente glosaba Isabel Díaz Ayuso, que como argumento. Sí, la verdad que he puesto como argumento de apoyo a Israel ha dicho. Hombre, yo creo que los judíos han hecho cosas más importantes que llevar. Yo creo que también hemos tratado de mantener un debate sobre el asunto sin que nadie insulte a nadie, sin que nadie llame a otro sionista, sin que nadie llame a otro antisemita y sin decir ninguna de las gilipolleces que han estado diciendo aquí a izquierda o a derecha todo el mundo, que de verdad es una cosa, en fin. Porque se está utilizando, José Javier, y esto es lo que yo creo que para mí es lo más importante, luego se está utilizando como una bandera de legitimación por parte de una sustancial parte del espectro político-ideológico español para reactivar a los suyos. Absolutamente. Se está utilizando para eso. No les importa absolutamente nada. Es señalización. Y eso nos va a llevar... Es señalización, pero... ¿Señalización? No, claro, por supuesto, pero coño, que tenemos aquí pero a la parte que a mí no me interesa, que creo que saharauis. Los tenemos aquí, los han abandonado, absolutamente, y han decretado la marroquinización del Sáhara con la aquiescencia de Pedro Sánchez y el absoluto silencio de Sumar y Podemos. ¿Qué me están contando de los palestinos? Unos tíos, como son los miembros que apoyan al gobierno, que consideran que la bandera son trapos y el otro día no se les caía de las manos las palestinas. Hombre, no, o sea, la manipulación, toda manipulación tiene un límite, por no hablar de que no protestan jamás contra el genocidio que se perpetra con los cristianos, coño, que es verdad. O sea, si yo no entro ni salgo, lo que digo es que es una manipulación de libro de una causa que cree que les blanquea y les victimiza. Esa es la cuestión, y que están utilizando esa causa políticamente para agitar a los suyos. Es agitación y propaganda de toda la vida. De acuerdo. Sin entrar en... No quiero... No entres. Porque no entro. No quiero dejar de contar lo de las vacunas, que es muy importante, lo de la Comisión Europea, que vamos a estar recordándoselo todos los días que haga falta. Claro. Entre otras cosas, porque ningún medio de los que se consideran oficiales, bueno, los públicos o los concertados, ¿no?, que recibieron grandes cantidades de dinero
así del gobierno como habitualmente de la industria farmacéutica vía publicitaria, lo van a callar y lo están callando y lo taparán hasta cuando no puedan más. Pero que lo sepa usted que sí, que la Comisión Europea ha reconocido que efectivamente lanzó la vacuna contra el coronavirus sin las suficientes pruebas de seguridad. Era verdad lo que decíamos. La Comisión mintió, Úrsula se forró, en fin, bueno, presuntamente, ¿verdad?, con un producto tóxico. Bueno, vamos a contar la información que aparecía esta misma semana. Y ahora pues, echamos una parrafadita corta. Natalia. No tenían datos completos de seguridad sobre el uso de las vacunas del COVID. Así lo ha reconocido por primera vez la Comisión Europea. Ahora, desde Bruselas, reconocen que las primeras autorizaciones no contaban con el 100% del aval de seguridad. No existía un expediente científico completo. Pese a ello, decidieron distribuirlas dentro de un mecanismo extraordinario por la situación de emergencia sanitaria. Una afirmación que desde la Comisión Europea reconocen ahora tras la insistencia del eurodiputado austriaco Gerhard Hauser, quien en numerosas ocasiones había denunciado la falta de información que los ciudadanos habían tenido sobre los efectos secundarios de las vacunas. Tras conocer la noticia mostraba su máxima satisfacción expresando por primera vez se ha confirmado oficialmente que todas las personas vacunadas fueron conejillos de Indias. Desde el Ejecutivo Europeo han asegurado que este tipo de productos requieren de un control estricto posterior y que los riesgos serán menores que los beneficios. Una polémica que no solo está en Europa. Desde Estados Unidos, el secretario de Salud, Robert Kennedy, ha asegurado que las vacunas del COVID están directamente relacionadas con la muerte de al menos 25 niños. Será en la próxima semana cuando en el país norteamericano se abra debate sobre la responsabilidad de las autoridades en promover de manera masiva el uso de estas inyecciones. Totalmente. Y todo lo que tiene que salir. Porque ahora habrá que empezar a contar, por ejemplo, algo que desde hacía meses, bueno, meses no, años, se estaba contando, es decir, la capacidad para alterar eventualmente el ADN de las vacunas ARNM. Dicen, no, es verdad, es un bulo, no sé cuántos, no, tú créeme, no me ves qué cara de pangolín tengo, cree en mí. Bueno, pues efectivamente, sí. Estudio reciente, la cantidad de ADN presente en las inyecciones de Pfizer y Moderna superan 627 veces lo permitido. Es que estamos hablando de eso. Y ahora habrá que abrir otro frente que será empezar a hablar oficialmente de los efectos secundarios mortales y no, y de la combinación de esos efectos con las cifras de mortalidad que todo el mundo reconoce que efectivamente han crecido. Bueno, yo sé que ahora están poniendo Carlos Esteban, Fernando Paz, Jesús García Conde, la cara de decir, wow, otra vez esto, anda que no lo hemos contado veces. Cierto. Pero, oiga, hay que contarlo una y otra vez. Sobre todo hay que decir una vez más, hay que repetir una vez más, ¿cuál es mi cámara? Teníamos razón. Siempre, siempre la vida consiste en que los fachas tenemos razón. Es así. Pero también en que es inútil tenerla. Claro, porque acabas de decir lo contrario antes. No, ahora es útil. A la larga significa que Joder. ganaremos, por supuesto. O sea, que tener razón sirve de algo. Que era lo que decías para hace un rato, pero pues una disputa que hemos tenido tú y yo desde el principio, que es que yo digo que lo que no se puede y por tanto se acaba cayendo. Y tú dices que no, que puede, que una cosa antinatura puede aguantar perpetuamente. Yo digo que no, que es imposible. ¿Por qué eso? Porque es antinatura. Y en este caso, a mí lo que me sucedió... Pues tu artículo de hoy dice lo contrario. Dice exactamente, dice lo que digo yo, no lo que dices tú. Ya, pero que eso que se va a destruir. Pero que se va a destruir. Lo que te quiero decir es que se destruye, entonces se empieza otra cosa, porque se destruye. En el caso concreto de esto de las vacunas y en general del COVID y tal, sucede que por una casualidad de la vida y tal, yo estuve 3 años trabajando en el diario médico, ¿vale? Y me dedicaba fundamentalmente a traducir horribles el tema de las pruebas que hacen las farmacéuticas para que les aprueben los medicamentos. Y entonces yo sabía que son 10, 15 años. Y entonces me dices tú, bueno, pero si tal, no sé qué se ha podido hacer con la tecnología. Vale, pues en 10, 15 años, pues en vez de eso son 8, 7. Pero no me digas que son 6 meses, nada más aparecer una nueva enfermedad que nadie conocía. Eso no es verdad, eso no es posible. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado
muy gordo, y eso también conociendo el tema que gastan, lo que gastan las farmacéuticas en cada una cosa, y hay muchísimo, no solo gato encerrado, sino hay muchísimo dinero en juego, pero muchísimo. La pasada, ¿vale? La farmacéutica, las empresas de armas, tal, y para de contar. Entonces, eso era de cajón. ¿Qué pasó con la gente? ¿Os acordáis de cuando salió los... No, se lo están dando antes a fulanito. No, ¿y por qué no me los han dado? ¿Os acordáis que era al revés? Que no era, oye, ¿por qué me obligas a ponerme las vacunas? Sino, ¿qué hay de nuestras vacunas? ¿Por qué? Yo he ido a la cola y tal. Y me acuerdo que se denunció a un alcalde o a un concejal que se había saltado la cola y se había puesto la vacuna antes. Qué triste, ¿no? Utilizó su capacidad de influencia para pincharse a igual. Es una cosa absoluta locura. Vamos a ver. Pero lo vivimos, macho. Lo primero es que yo efectivamente sí creo que las cosas no se imponen por sí solas, sino que la voluntad humana es determinante. Y el hecho de que algo sea antinatural no quiere decir que no vaya a triunfar, ni muchísimo menos. Bueno, ¿tú crees en eso? Sí. Yo creo que no es así. Sí. Tú te agarras al hecho de que como en la naturaleza de las cosas está su propia finitud, al final algún día acabará, pero eso es una tautología. No, tautología. No, lo que te quiero decir es que si tú... No, pero es que si tú legislas que no existe la ley de la gravedad, da igual, se va a seguir cayendo las cosas. Eso es lo que te quiero decir. Y si tú dices, un hombre que decida que es una mujer, no lo es, ¿vale? No lo es. Y entonces eso no sale, eso no funciona. No. ¿Sabes? Eso no da resultado, no creas una colectividad, la hundes. Pero la cuestión no es que sea hombre o mujer, la cuestión no es que se transmute en la realidad, en algo que no es. La cuestión es que a través de esa pretendida conversión de un hombre en una mujer un hombre, lo que buscan es una finalidad determinada, que es destruir una sociedad. Claro. Esa finalidad, no convertir a un hombre en una mujer, porque eso no se puede hacer, tienes que cambiar todas las células del cuerpo, es imposible, pero la finalidad que persiguen sí la consiguen. Y es perfectamente posible una sociedad, camino vamos a ello, una sociedad orwelliana, una sociedad absolutamente controlada, donde al hombre se le prive de toda posibilidad, de toda capacidad de razón. No me parece que sea algo ni de lo que estamos... escribí un artículo sobre por qué la sociedad orwelliana, o sea, la sociedad de Orwell, la que describe la Oceanía, no puede ser. Bueno, eso lo veremos, pero de momento lejos no estamos tampoco. Y hemos dado muchos pasos en ese sentido, y no solo es Orwell, son muchas más, porque el futuro realmente es una mezcla de Orwell, de Huxley, son muchas cosas, o sea, no es uno u otro, ¿no? Ellos discutieron mucho, sobre todo hay un intercambio epistolar en el que Orwell y Huxley discuten porque el uno piensa que el futuro es una bota militar aplastando un rostro humano y Huxley dice no, el futuro no va a ser así, el futuro va a ser la conquista de las almas, el futuro lo van a llevar a cabo los directores de periódicos, los maestros de escuela, los tal, bueno, que es la forma en la que se está haciendo, y en ese sentido Huxley, aunque mi admiración va por Orwell, pero en ese sentido Huxley tenía razón. Entonces ese futuro se está llevando a cabo, se está materializando en nuestros días. Quiero decir que la naturaleza misma de las cosas no es un impedimento para que acabe triunfando lo contrario, si la voluntad humana no interviene. Y esa es la cuestión básica. Como cualquier cosa, la destrucción de la sociedad, la destrucción de España, etc. España se mantendrá si los españoles quieren que se mantengan. En mi opinión, desde luego, estoy absolutamente convencido, España es irrevocable, España pervivirá, España persistirá, porque no es un Estado-nación aleatorio impuesto sobre el solar ibérico. No, es otra cosa, y es un proyecto en la historia que necesariamente va a tener continuidad. Anda, en esto sí que eres así natural. Sí, por supuesto que lo creo, pero ya lo remato. Todo esto de lo que hablamos, en su momento, cambiando de tercio y yendo al núcleo de la cuestión, se resume en lo siguiente. No ya es que, como dices tú, los fachas tenemos razón, es que la tenemos. Toda la conspiranoia, en un 90% era verdad. O sea, todas las ideas que se satirizaron durante la pandemia, todas estas cosas y tal, las mascarillas, los confinamientos, las vacunas, tal, el ADN, tal, todo esto ha resultado ser verdad. El origen de Wuhan, efectivamente, todo ha resultado ser cierto. No aspiramos a que nos reconozcan ni nos pongan ninguna medalla, pero sí por lo menos a que se admita públicamente. Y estas noticias acerca de la cuestión de la vacuna, bueno, yo no sé si deberían llevar a alguien a la dimisión, además del lucro derivado de ellas.
es que debería llevar a muchos ante los tribunales. Lo digo absolutamente en serio. O sea, han matado a miles de personas y hay una sobremortalidad ¿Y tú no en crees? los últimos años inexplicable en términos oficiales, que te lo dicen en sí, es inexplicable porque ya no está ligada al COVID. Y si hay una sobremortalidad a partir de la pandemia que no está ligada al COVID, ¿a qué se debe? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Pues esa es la pregunta. Jesús, cerremos tema y a la publi. Pues a mí me gustaría cerrar homenajeando a los médicos como mi hermana, Begoña, que está ahora un poco mala de salud, pero bueno, ojalá se recupere y pueda ver que ha habido ciertos médicos, y no son la mayoría, que mantuvieron el honor de la profesión. Pero no son la mayoría porque hubo un montón de médicos que perdieron, desde mi punto de vista, el prestigio que tenía ganada la profesión empujando a la gente a vacunarse. O al menos. Jesús es aquello de lo pequeño es bello. Pues siempre Valladolid, su familia, es maravilloso. ¿Sí o no? Pues sí, bueno, Hace perfectamente, no se lo censuro, todo lo contrario. Es que mi hermana trajo un USAR también. Entonces está facultada, para... Señores, a la publi. Seguiremos contando todo lo que vaya saliendo. Usted sabe que Liberum está personada en casos concretos, en Andalucía uno, quiero recordar, de niños que han muerto inmediatamente después de la vacunación y con informe médico de que la causa ha sido esta. O sea, los casos existen y aquí seguiremos contándolo. Y aquí seguirá habiendo pánfilos que cuenten. No está revisado por pares, como los 12 pares de Francia debe ser. La EMA dice no sé qué, la EMA y la MEMA. La EMA, por cierto, ha contado que ella advirtió a la Comisión Europea de esto y la Comisión no hizo caso a la Agencia Europea del Medicamento, que eso es la EMA. Aquí hay muchísima tela que cortar y la seguiremos cortando. A la vuelta vamos a hablar de Charlie Kirk, de lo mundo después de Charlie Kirk, y con esto cerraremos el programa. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares y recta final, que vamos a dedicar a un acontecimiento que va a tener largo recorrido, porque el asesinato de Charlie Kirk no ha sido solo el asesinato de un activista conservador cristiano norteamericano. Era mucho más. Era mucho más, sobre todo desde el momento en que, además, su viuda ha dicho que esto es el principio de otra cosa. Lo dijo así. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios. Todos deberían saber esto. Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen idea. No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Una de las cosas que ha abierto este crimen es una fosa enorme que yo personalmente no la había visto. Quizá Carlos Esteban, que está más cerca de la actualidad norteamericana, sí, pero para mí ha sido una novedad. Entre, digamos, la pequeña casta que detentaba el mandarinato en las escuelas, en las universidades, etcétera, la casta progre, y sus alumnos, los niños, por ejemplo. Hay colegios donde niños han denunciado a profesores por alegrarse públicamente del asesinato de Charlie Kirk. Bueno, miren. I am Charlie Kirk. 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 I am Charlie Kirk, and we are just getting started. You guys give me great hope. God bless you guys. Bueno, yo no sé si hay otra generación que empieza a hacer otro país nuevo respecto al que era hasta ahora. Lo que sí sé es que los que se han alegrado de la muerte, del asesinato de Charlie Kirk, elogiándolo, es gente que representa un mundo que está dejando de existir, que va a hacer lo posible para incendiarlo todo antes de desaparecer. ¿Cómo? Actuando políticamente, claro.
políticamente y criminalmente. ¿Y enfrente qué? Pues enfrente, el otro día Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, anunciaba medidas concretas para desarticular la violencia política de izquierdas. Yago Soler lo cuenta así. People on the left are much likelier to defend and celebrate political violence. Tenemos lunáticos en nuestras filas, obvio, pero la violencia viene de la extrema izquierda. Son palabras del vicepresidente estadounidense. J.D. Vance denuncia que los movimientos de izquierdas en Estados Unidos incitan más al desorden y a las peleas contra oponentes políticos. Según una encuesta de YouGov, el 24% de los estadounidenses más liberales se alegran de la muerte de un rival político. Entre los conservadores apenas llega a una décima parte. También desde los sectores izquierdistas se justifica el desorden y las agresiones, y la mayoría de los estadounidenses ven a los movimientos de izquierda como peligrosos. Desde la Casa Blanca pretenden frenar la polarización política que recorre Estados Unidos. J.D. Vance afirma que disolverá instituciones que promuevan la violencia. También ha criticado a organizaciones financiadas por el filántropo húngaro George Soros, en el punto de mira de Trump desde sus inicios como presidente. El líder estadounidense también se suma a este debate, dejando caer que podría ilegalizar el movimiento Antifa si reúne el apoyo de su gabinete. Debido a la descentralización del grupo, expertos y funcionarios ven difícil su ilegalización. Demócratas y republicanos coinciden en bajar el tono para evitar más crispación. Así está el patio. Bueno, y lo que vaya a pasar a partir de ahora. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después de la radicalización generalizada de la izquierda en Occidente, la primitivización. Pero en todo caso el asunto, Fernando, Carlos, Jesús, me parece que marca un... No diré un antes y un después porque odio esa expresión, pero en fin, porque todo marca un hito, ¿verdad? Dentro del... Efectivamente, sí. Además se ha producido toda esta historia al hilo de esta historia se han producido una serie de denuncias de aquellos que públicamente manifestaron alegría ante el asesinato de Charlie Kirk y tal, y han perdido sus trabajos en muchos casos. Y entonces hay que verlos ahora, ellos que eran los reportadores, los informantes. Que eran los delatores, efectivamente. Los delatores, los Morozov de Filadelfia, estos ahora resulta que pierden sus trabajos porque otros les han denunciado a ellos por su comportamiento. Una de las peores cosas que ha pasado al hilo de este hito es que de este antes y después. De este antes y de este después ha sido que han surgido una serie de personajes lanzando la teoría del empate. Estamos contra la cancelación y contra la censura de los unos y de los otros. Y aquí hay que recordar varias cosas. La primera es que en uno de los casos, en la censura que se ejercía hasta ahora, lo que se cancelaba, las personas a las que se cancelaba o a las que se censuraba, era por opiniones. En este caso no son opiniones, son comportamientos, que parecerá mejor o peor, pero no lo pongamos al mismo nivel. O sea, si yo voy por la calle, porque hay que, vamos a ver, la libertad de expresión, como cualquier libertad, tiene límites. Claro. Tiene límites. ¿Dónde ponemos el límite? Pues esto es muy opinable. En mi criterio, el límite estaría en la crueldad, por ejemplo. Por ejemplo, en mi opinión, sería la crueldad. ¿Que es difícil establecer dónde? De acuerdo, pero en mi opinión es así. Es decir, la libertad de expresión es un concepto existente para manifestar ideas. Ideas. Yo no tengo claro que los insultos sean libertad de expresión. No lo tengo claro. Es decir, si tú vas por la calle y a una señora entrada en carnes le dices gorda y te planta un guantazo, tiene toda la razón del mundo la señora. Toda la razón del mundo. No, es que estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Y la señora pues te dirá, mi libertad gimnástica. Y te diré yo también. No, claro. No, vamos a ver. Es decir, ¿por qué no? Entonces, esto alimenta esa idea profundamente perversa de la igualdad entre lo que han hecho los unos y los otros. No hay una coerción de la libertad de expresión cuando tú denuncias a alguien que se está alegrando públicamente de la muerte, del horror y del dolor de un hombre y de su familia. En eso no hay libertad de expresión. En eso hay, sencillamente, crueldad. Por eso digo que, por favor, que esas teorías del empate, que las he oído en boca de algunas personas
por otro lado, generalmente ponderadas, que salen en los medios públicos y por las que tengo un cierto aprecio y respeto intelectual, me han producido un rechazo instintivo. No es lo mismo la denuncia de un señor que se está partiendo de risa, o una señora partiéndose de risa en un vídeo ante la muerte de un ser humano, del que discrepas por una cuestión de ideas, y te estás mofando de su muerte, no de que en el plano de las ideas le hayan vencido, o haya hecho el ridículo, o le hayan dado un zasca, qué sé yo. No, de su muerte, que hay que ser cabrón para hacer eso. Te estás mofando de eso, te estás mofando de su muerte. Entonces, estoy viendo una serie de personas, como digo, que lanzan estas teorías y no me pueden producir más que rechazos. Para mí, la libertad de expresión debe ser amplísima, lo más amplia posible, en el terreno intelectual, en el terreno de las ideas. Ahora, para reírse de Irene Villa o de Marta del Castillo, sinceramente, no. Eso no es libertad de expresión, eso es una canallada. Carlos, vamos a ver, este sábado creo que sale en Ideas, en el apartado de Ideas de la Gaceta de la Biosfera, sí, ¿no? de la Hispanosfera. De la Biosfera. De la Iberosfera. Sí. Reserva de la Gaceta. Un artículo que, si me respetan el título, se titulará Charlie Kirk, el fracaso de Charlie Kirk. Yo ¿vale? Lo he leído. Lo has leído. Bien. O sea, mi tesis es que joder, ha sido un enorme triunfo, porque este tío prácticamente se ha elevado a los altares, y a la vez es un enorme fracaso, porque precisamente lo que era la base de Turning Point USA, que es vamos a hacer una legión de apóstoles que vaya convenciendo por ahí en un debate libre, invitando a la gente más contraria a nuestras tesis, y hablemos de todo y con la palabra y el argumento podemos... No. Porque hay un momento que dices, mira, ni palabras ni leches, ¡pum! Y le han pegado un tiro en la carótida, delante de su mujer y sus hijos. Porque no sé quién en esta mesa imaginaba una conversación telefónica diciéndole a la mujer que su marido había muerto, y no, la mujer estaba ahí y sus hijos también. ¿Vale? Y lo vieron. O sea, fue una cosa mucho más horrible. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que me ha llamado la atención más? Es que la derecha está dispuesta a decir los medios que usáis vosotros, de los que yo me he quejado siempre, los vamos a empezar a utilizar contra vosotros. ¿Ven? Y está habiendo una reacción brutal, y se está viendo que la izquierda está muy asustada. Muy asustada. Por ejemplo, la izquierda representada por los grandes medios. Hoy, no sé si habéis oído la noticia, han echado a Jimmy Kimmel. A vosotros Jimmy Kimmel, no sé si será, no significará nada o no tal, pero es teóricamente un comediante y tal, que es pues muy importante en el mundo de la progresía. No sé si es la CBS o, bueno, no sé cuál de las cadenas, ha dicho, Disney creo que ha sido, MSNBC, que le ha dicho que fuera. Porque ha salido diciendo que ahora los MAGA pretenden que este tío era uno de los nuestros cuando era de los suyos y tal, no sé cuántos. Y entonces la gente ha dicho, oye, eso es una mentira como la copa de un pino, estás diciendo una mentira delante de tal. Y a Disney le ha faltado tiempo para quitárselo de encima. ¿Vale? Entonces, oye, ¿qué? O sea, nos quejamos y Jimmy Kimmel desaparece. ¡Ey, tenemos poder! Entonces esto no va a quedar así. Lo que estamos viendo es que las empresas están asustadas, las empresas no quieren saber nada ahora de esta gente, de tener ninguno de tal, es decir, cuando estamos hablando de despedir, no despiden porque la empresa piense en que sus ideas izquierdistas están mal, ¿no? Les parecen estupendo o no se meten. Pero es que yo no quiero que la gente sepa que mi camarero se ríe de que maten a un tío delante de sus hijos, porque no van a venir aquí. Es desagradable que me sirva un tío que piensa que está fantástico. Que... Sí, estoy de acuerdo, pero simplemente añadiría una cosa. Están probando de su propia medicina, y esto es importante para que sepan un poco tal. Pero no es verdad que sea lo mismo. Es decir, que estos están saliendo y les están echando, expulsando de sus empresas, no por decir, como en el otro caso, los trans son hombres o mujeres, como ha pasado en el caso de los que se oponen, sino por una cuestión de crueldad. Que sí. Que es importante. No, que sí, es muy importante. Pero no es una censura ideológica. Carayo. Que sí,
pero que te apuesto lo que quieras es que se va a ir más lejos. Te apuesto lo que quieras a que se va a ir más lejos. Ojalá. Porque si podemos, Pero podemos. veremos. Y esta investigación que ha salido en el vídeo diciendo que van a ir contra las ONGs, que van, que hayan tal... Ya, pero Carlos, ese programa ya lo haremos. O sea, cuando llegue. Lo que tenemos, cuando llegue, que y ojalá sea pronto. Pero lo que tenemos ahora me lleva a los diablos. O sea, lo que tenemos ahora es una teoría del empate donde están recibiendo lo que han sembrado. No, están recibiendo el 10% de lo que han sembrado, porque ellos han llamado a censurar gente, pero a J. Rowling, por ejemplo, en redes y tal, o sea, a censurarla brutalmente, sencillamente porque siendo feminista no suscribe las teorías trans. Es que han llegado a hilar, entre comillas, tan fino. A la Rowling le han hecho... A Lucía Echevarría, tal, a una serie de gente. Que tienes razón, que no hay empate posible por ahora. Estamos, como has dicho tú, es el 10%. Van 7-0 y hemos metido un gol con la mano. Pero ha cambiado la racha. Inferir que todos hemos marcado goles, no es exactamente así. Pero ya ha cambiado la racha. De todas maneras, eso, hay que aprovechar con la única diferencia de la publicidad, lo de cargarse a un señor delante de su mujer y de sus hijos, lo hemos visto en España, y se le siguen haciendo los onguietorris a los etarras que se han cargado a los señores delante de sus hijos. Aquí se ha hecho encima de una manera más abrupta todavía. Sí, está muy bien visto eso, Jesús, efectivamente. Exacto, y ¿sabes qué pasará? Que un día no podrán hacer. Pero eso es estaba circunscrito concretamente a un caso muy específico de terrorismo regional, ¿verdad? Que el sistema, por diferentes razones, a las que sería muy complicado entrar, pero bueno, tenía que mantener, porque al fin y al cabo, ¿quién más se entera? Pero claro, esto... Claro, esto se ha explotado. Sí, ha explotado, claro. No, pero ha explotado y te diré, y llegará a eso. Llegará a eso. A que no se pueda hacer ese tipo de homenaje. Exactamente. Claro, eso no me parece que en ese sentido es una lástima decirlo, ¿qué se le va a hacer? La culpa es suya, no, pero usted sabe de quién. Ha removido las conciencias que en España debería haber removido en su día, por ejemplo, aquella exhibición obscena de los onguietorris y demás de ETA. Y esto me da la impresión de que sí que cambia las cosas. Pero yo querría volver al asunto de la alarma, que a mí personalmente me suscita en cuanto a que, vamos a ver, tú no porque eres jovencísimo, Jesús, pero sobre todo Fernando y yo recordamos, no diré que con alegría, pero bueno, los tiempos en los que tú te podías enfrentar con un tipo que pensaba lo contrario que tú, no tenías por qué acabar como amigo después, para nada, ¿no? Pero digamos que te enfrentabas racionalmente sobre argumentos concretos y no por eso te iban a matar después, ni te iban a señalar para que te mataran, ni evidentemente ni a ti ni tú al otro. Es que da la impresión de que en lo que concierne a la izquierda en toda Europa eso se está acabando. Que estamos entrando en una deriva brutal en la que ya su último argumento es que tú no tienes derecho a existir. Pero, eso es. ¿puedo? Joder, sí puedes, sí, claro que puedes. Pero es que eso... es que, fíjate, cuando has dicho el principio en el editorial, yo he pensado, no, la izquierda es esto. La izquierda siempre ha sido esto. ¿Me estás diciendo que estos años anteriores...? No te estoy diciendo eso porque la izquierda tenía el poder. El problema es que lleva mucho tiempo con el poder cultural. Da igual que gane el PP, que gane la CDU, que gane... Da igual si van a decir las mismas cosas las universidades, los medios de comunicación... No sé qué se traducía. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora lo que están viendo es lo que hacía Charlie Kirk y todo esto, es ir a las universidades, ¿vale? Y cambiar la cabeza a los jóvenes y niños. Y esto es lo que ni de ninguna manera van a consentir. No, pero es coherente con lo que yo digo. Pero ese salvajamiento es que nos lo quitan, que nos llevan a los niños. Sí, pero ¿no es también acaso que lo hemos perdido? Quiero decir, hace 30 años tú mantenías mi caso concreto, ¿vale? En el doctorado de políticas en Somosaguas, con Antonio Elorza de tal, una discusión de 2 horas a cara de perro sobre el trabajador de Ernst Jünger, en fin. No estamos de acuerdo en nada. Bueno, joder, macho, o sea, a un nivel, ¿me entiendes? O sea, había un discurso propio de Antonio Elorza, que era un señor, pues, como todo el mundo sabe, muy de izquierdas y comunista decepcionado, en fin, bueno. Pero él tenía un discurso. No me imagino yo a Elorza levantándose y allí en la discusión... te cancelo por fascista. O sea, no. Este hombre ha dicho sus últimas palabras. Este hombre ha dicho sus últimas palabras. Claro. No va a hablar más en el Congreso. Es que eso se ha acabado.
me parece que es que no es solo que ellos vean que están perdiendo el poder cultural, es que me parece que ellos están viendo que ya no tienen nada que decir, salvo insultarte. Sí. Para mí esa es la clave. Están agotados. Su discurso está absolutamente agotado. Y van contra la historia, que esto es lo que más les jode. Pero es la realidad. O la historia va contra ellos, que todavía es más bonito. Y el discurso es... ¿Qué van a contar a la gente? ¿Qué le van a contar a la gente? ¿Cómo le van a convencer? ¿Qué les quieren vender? Cuando nos han vendido toda esta historia durante las décadas pasadas y los últimos años de ciertas fuerzas políticas en España, como Podemos y tal, que eran antisistema, no eran antisistema. ¿Qué diablos van a ser antisistema? Eran radicales del sistema. Si se quiere, ponían al sistema ante su espejo. Decís que sois feministas, pero no lo suficiente. Decís que sois antimilitaristas, pero no lo suficiente. Decís que sois tal, pero no lo suficiente. Eran eso. Los antisistema, de verdad, no estaban en Podemos, estábamos en otros sitios. Porque aquí, por ejemplo, porque realmente estamos ahí cuestionando toda esta historia. En mi opinión, la clave, ya hablamos de esto la semana pasada, es que la izquierda no es una equivalencia simétrica de lo que tiene al otro lado, sino que es una religión cualitativamente diferente a todo lo demás. Y en consecuencia hay herejes, réprobos y tal. Claro, como una religión con unas características totalitarias, fundamentalistas, si se quiere, como es la izquierda, va a admitir el diálogo con herejes. Lo normal es que nos quieran quemar. Bueno, parece razonable. Es lo normal hasta cierto punto. Que lo normal para un... ¿Sí? Hoy. Claro. Hace 20 años que efectivamente, teniendo ese pozo que no te discuto, no era una cosa que se planteara. No, pero hablo de este momento. Hablo de la izquierda, en donde ya desembocó la izquierda. Es decir, esa cristalización de la izquierda en lo woke. A la pulsión del resentimiento. En lo woke, la autodefinición de woke. Es decir, yo estoy despierto, tú estás dormido y te tengo que sacudir para que adquieras la conciencia que yo ya he adquirido en mi sabiduría infinita y cósmica. Es muy budista todo esto. Es así. O sea, lo de woke, que es estar despierto, ¿no? Estar en conexión con el universo. Es la izquierda OM, ¿no? La izquierda OM, tal, donde adquiere la sabiduría a través de ahí. Bueno, es lógico. O nos despiertan o nos machacan a palos. O sea, pero porque es una religión, es la expresión fundamentalista de la izquierda, que podríamos ver realmente qué es la izquierda, por qué las izquierdas a las que se ha referido José Javier antes, cuál es el vínculo que tienen esas tres izquierdas cuando en múltiples aspectos son contradictorias entre ellas, enormemente contradictorias, pero tienen un vínculo entre todas. Todas se presentan como una alternativa a la tradición cultural occidental, que es esencialmente una religión. Claro. Y entonces crean la suya. Y hablando de Pareto, es el resentimiento lo que mueve. Y todo lo anterior fue un error, y esto ahora, la cuestión adanista... Es un adanismo permanente. Esa es la izquierda. Yo he descubierto el mundo, vuestros padres, abuelos, tatarabuelos, estaban todos equivocados. Y eso es lo que les permite autoarrogarse la capacidad, desde su Olimpo moral, de enjuiciar toda la historia. Es que todo ha sido un error. Y al final, el mensaje de la izquierda es que hasta ahora todo ha sido un error. ¿Qué decía Bakunin? Literalmente, hay que destruir la civilización occidental, excepto la 9ª Sinfonía de Beethoven. Porque le gustaba a él. Esto también es muy de izquierdas. Pero hay que destruir la civilización, porque creen que es un error. Es que creen que están haciendo el bien. Fernando Paz dice Bakunin, ¿y quién sacó la idea de Bakunin? Tú dices Bakunin y la gente piensa en Pfizer y en Moderna. Señores, que gracias mil. Don Jesús García Conde, don Carlos Esteban, don Fernando Paz. Mil gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta noche. Nosotros, que nos marchamos. Mire, la semana que viene vamos a entrar más a fondo a ver si podemos en la cuestión de la izquierda como religión cuyo Dios se ha caído. Es como si de repente se hubiera caído Quetzalcóatl, o saliera el Papa y dijera de pronto, Dios no existe. Pues es un poco lo mismo. Quiero dar ideas. La generala, que descansen, mañana más. El anterior. Pero mañana.